Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Pero cuando llega el alba, viendo que no estás conmigo, pierdo la bella esperanza de entregarme en cuerpo y alma a vivir siempre contigo. Qué buen comienzo musical, señoras y señores. El arranque musical con todo hoy, con los cantores de Hispalis, junto con Pascual González, los cantores de Hispalis en esta versión de Se te nota en la mirada. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España, a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Acá estamos en esta jornada soleada en Buenos Aires. Ya les vamos a contar los datos del tiempo en Buenos Aires. Una jornada, tendremos un fin de semana. Anticipo lo que va a ser mañana en Buenos Aires, celebra España, ahí en la Avenida de Mayo, España y Portugal, claro que sí. Así que bueno, estamos nosotros aquí juntos hasta las 13. Luego de Consentidos, el programa de mi querido amigo Manuel Corral Vide y Carlos Ayo, abrazo para ambos. Seguramente mañana nos estaremos viendo allí en la Gran Vía de Mayo. Así que bueno, damos continuidad nosotros en esta propuesta radial, ya cumpliendo apenas sus primeros 27 años de vida en forma ininterrumpida, en este gran magazine radial de nuestra colectividad española, sus descendientes acá en la República Argentina, más todos aquellos que gustan de la cultura española y de la cultura europea y que los sumamos aquí en esta jornada de este día sábado. Sábado que corresponde al 5 de noviembre del 2022. Estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. La puesta en el aire lo tenemos a Nicolás Olaechea, en estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Lavalle la calle Perón. Tengo todavía la vieja costumbre de donde estábamos antes, ¿no es cierto? En la calle Perón 1615, en el primer piso, allí en esos amplios estudios de Radio del Pueblo. Así que bueno, allí lo tenemos a Nicolás Olaechea. Hola Nico, buen día, ¿cómo va mi amigo? Así que bueno, puesta en aire, obviamente desde estudios centrales. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestros estudios de radio, de Mive Producciones, en el Distrito Tecnológico, aquí en Parque Los Patricios, nuestras oficinas que tenemos de nuestra productora de medios de contenidos, donde tenemos armado nuestro estudio de radio, claro que sí, con toda la tecnología de punta para tener 3 horas intensas, con mucha información, con buena propuesta musical, informativa, servicios, todo lo que hace falta para todos ustedes. Tenemos también a Belén Dipsa dentro de nuestro equipo, ella está en la producción del programa y también en redes sociales. La tenemos a Mónica Cervantes en la producción ejecutiva de nuestra propuesta radial del programa, la tenemos a Mili Dipsa en lo que es la producción también de nuestro programa y en todo el soporte técnico también. Y bueno, ¿y quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. ¿Está? Bien, hoy el Santo Oral conmemora a Santa Ángela de la Cruz, así que a todas las Ángelas, nuestro saludo. Les cuento que Ángela nació en Sevilla y estuvo dedicada toda su vida a ayudar a los pobres y a los enfermos. El origen es de Sevilla, así que bueno, a todas las Ángelas, nuestro saludo. ¿Por qué no también a los Ángeles? También, así que a todos los Ángeles también le mandamos un saludo también. Ángel, tengo tantos Ángeles también que puedo saludar, no sé, Ángel Sabio, por ejemplo, era amigo de la fábrica de churros, así que bueno, por ejemplo, así que un gran abrazo para él también. Así que bueno, hoy es el Día Internacional, les cuento algunas cosas, hoy es el Día de la Aviación Civil en la República Argentina, se conmemora a
todos aquellos que hacen de la aviación su forma de vida. Recordemos que un 5 de noviembre del año 1877, nacía aquí en Buenos Aires Aarón Félix Martín de Anchorena. Y esto es un homenaje a esta figura que se celebra justamente el Día de la Aviación Civil en la República Argentina. También, esto es muy importante, es el Día Mundial de la Concientización sobre Tsunamis. Es un día para reconocer la importancia de que hay que estar preparados en algunos lugares que son en márgenes de mares también, y además de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y que prevengan los daños causados por los tsunamis también. Hoy es el Día Internacional del Payaso. ¿Sabían ustedes? Bueno, Día Internacional del Payaso. Así que este noble oficio, que realmente no conoce fronteras, razas ni idiomas, es universal y ampliamente reconocido en todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque la palabra payaso proviene de italiano pagliaccio, y la creación de este día surgió en honor al nacimiento de un gran español. ¿Quién nos recuerda? Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como Miliki. Así que Emilio Aragón, que inició su trayectoria como payaso en el circo Price de Madrid, el Price o Price de Madrid, con sus hermanos Gabriel y Alfonso, quienes conformaron el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofó y Miliki. Así que seguramente recordarán ustedes la creación de la canción Hola Don Pepito, Hola Don José. ¿La recuerdan ustedes? Nosotros sí, claro, sé que sí. Y ustedes también, claro que sí. Y Nicolás Olechea, por más que joven, allí en los estudios centrales de Radio del Pueblo también. Así que bueno, el reconocimiento para estos hombres que en forma anónima, tantos payasos que hay en todo el país y en el mundo, llevan adelante un trabajo para alegrar la vida de los chicos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es payaso. Así que Franco Romano Labate. Francisco Romano Labate, que también es payaso y hace otras cosas de magia. Así que bueno, le mando un gran abrazo para Franco, que sé que también obviamente lleva adentro su trabajo tan especial. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Aquí en el Sol de Nuestra España, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Por ejemplo, lo vamos a tener a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Lo tendremos también en un ratito a Tori Cabot con todo el deporte español y lo que es la campaña del Deportivo Español aquí en la República Argentina. Y le voy a preguntar un par de cositas más, porque la estaba viendo hace un rato por internet, que veo que, claro, a fin de mes está Nadal, así que le voy a preguntar una consulta también lo tengo previsto ya acá anotado en mi agenda de trabajo. Así que bueno, tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria, tendremos a Miri Dipsa también con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina y de España. También tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Estaremos charlando con Ana María Rey Sister. Ella es presidenta de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela. Nos va a hablar de la gran gala de zarzuela que esta noche justamente va a llevar adelante la asociación y además, bueno, el trabajo que realizan. Algo interesante. Estaremos charlando con Martín Miméndez Casaleiro. Les cuento que Martín Miméndez, joven baluarte de la política internacional, él es el presidente del Partido Popular de España, pero acá en la República Argentina, y vamos a estar charlando sobre la llegada. Tengo entendido que en las próximas horas está llegando acá a la Argentina Alberto Núñez Feijóo. Tengo entendido que ahora está en la República Oriental del Uruguay, así que le voy a preguntar las actividades que va a realizar Alberto Núñez Feijóo aquí en la República Argentina. Tenemos con Alejandra Culiari, que es una gran productora de un gran festival celta en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que nos va a contar los preparativos para el próximo fin de semana. Estaremos charlando con Mario Aizcurri, autor del libro Sabores Entrañables, que se presentó, recordarán ustedes, en el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Nos va a contar de sus vivencias, sus raíces riojanas. Estaremos charlando con Carlos Ameijeiras, presidente del ABC del Partido Corcubión, que tiene que ver con Galicia, que en Vicente López están preparando la gran fiesta del centenario de la institución. Así que, y además de toda la música española y la información tanto nacional como de la madre patria. Pero antes de continuar, información de último momento, flash informativo en el aire, porque también el Sol de Nuestra España para todo el país es servicios. Ernesto Arriaga en el aire. Ernesto, buen día, te escuchamos. Buen día, mi profe equipo. Bueno, la Panamericana kilómetro 86
un auto que estaba mal parado, media banquina del carril 1, vino un motorhome de atrás, le pegó un golpe tal que era 90 contra 3 kilómetros por hora Sí. y lo partió en 2 pedazos Apa. al auto. Sí. Y el conductor fue trasladado de emergencia muy grave al hospital de Rosario, kilómetro 86, de la Panamericana Manuel Rosario. Y por otro lado, un señor que venía en un auto, no se sabe por qué, al lado del Camino Buen Aire, se llama Avenida La Tradición, en Hurlingham, perdió el control, cayó un arroyo, el auto cayó al arroyo de punta, él voló sin cinturón de seguridad por la ventana, Sí. voló por la ventana y puerta abierta, cayó al arroyo, se ahogó y se mató. Ah, por Dios. Buah. No tenía cinturón de seguridad. Si tenía cinturón de seguridad, Se salvó. quedaba vivo con algún golpe. Claro. Algún golpe. Sí, se hubiera salvado. Qué Así que barbaridad. el Camino Buen Aire se llama Avenida La Tradición en Hurlingham, donde pasa un canal por abajo. Ajá, perfecto. Los tres es normal, el 6 a los parques normal, después estamos juntos, le mando un abrazo a todos los oyentes. Abrazo grande, Ernesto Arriaga, como siempre, en la tercera hora nos encontramos. Ernesto Arriaga con todo el tránsito de transporte argentino. Bueno, esto es información de último momento, damos servicios también aquí en el programa. Son 3 horas intensas de radio y usted que estará conduciendo, muchos que están manejando y escuchando la radio, es la compañía que nosotros llevamos adelante. Bueno, antes de comentarles vías de comunicación del programa, hoy estamos haciendo el sorteo de 2 pares de entradas, o sea, va a haber 2 ganadores que se va a llevar cada uno 2 entradas, o sea, 4 entradas, 2 para cada persona. Esta noche la gran fiesta de Halloween en el Campo Covadonga del Centro Asturiano, bien dije, Campo Covadonga del Centro Asturiano, a las 19 horas. Vamos a sortearlo, nos pueden llamar por teléfono, por WhatsApp, por redes sociales, Instagram, Facebook. De esta manera, Mili, buen día, buen sábado, bienvenida. Muy buen sábado para todos, bonito, la verdad que bonito fin de, la verdad que sí, pinta muy muy bien, además mañana el celebra España-Portugal, estamos ahí preparando ya todo, así que a disfrutar, y bueno, nos pueden acompañar hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde acá en el sol de nuestra España. Y recuerden que bueno, estamos con el sorteo de la fiesta de Halloween en el Centro Asturiano. Para participar, muy simple. Se pueden comunicar al 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. 15 36 76 6100. Nos pueden llamar, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, ¿por qué no? También. Y a través de la plataforma digital del Sol de Nuestra España, nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como el Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, Y atención, porque a veces nos preguntaban, dice, ¿están subiendo los programas a YouTube? Sí, obviamente. Y se pueden suscribir gratuitamente También, la gente, sí, se pueden suscribir a través del canal de YouTube del Sol de Nuestra España, nos buscan muy simple, ponen el Sol de Nuestra España en Google y ahí salimos, así que se pueden suscribir al canal de YouTube también y volver a disfrutar todos los programas de este año 2022, como también las entrevistas por separado. Así que los invitamos a sumarse a la familia digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, gracias Mili. 10 de la mañana, 21 minutos, en la hora en la República Argentina, 16:21, nuestra madre patria. Datos de la hora anterior, del tiempo en Buenos Aires, no lo tenemos todavía los actuales, 18 grados 8, 66 el porcentaje de humedad. Vamos que venimos, Nico, vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, junto obviamente lo que es la red de repetidoras y la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de Vive Producciones. Y en este momento, en este rinconcito presentado por el Centro Riojano Español de Buenos Aires, que sin lugar a dudas están trabajando, llevan adelante muy buenas propuestas culturales y bueno, y una propuesta, atención,
perdón, porque ya estamos en pleno mes de noviembre y se van preparando para la fiesta de fin de año del 2022, que se va a llevar a cabo el próximo domingo 4 de diciembre a la hora 13 en la sede social justamente de la avenida Belgrano 952 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Obviamente va a ser una excelente propuesta, un festejo con una excelente gastronomía como ya nos tiene acostumbrados el Centro Riojano Español. Va a haber obviamente surra capote como es habitual, el pan dulce, el champán y la sidra para celebrar y festejar el advenimiento del próximo 2023. Y además va a actuar el grupo coral, el conjunto de danzas, y va a haber un show especial con grandes artistas que en su momento ya les vamos a ir contando también aquí en nuestro programa. Ya les vamos a dar más información al respecto. A propósito de las reservas, luego les voy a comentar a todos ustedes donde van a poder estar en contacto con una central obviamente de WhatsApp que tiene para reservas y para informes el Centro Riojano Español de Buenos Aires, y también vamos a sumar lo que tiene que ver con el correo electrónico para que estén en contacto también. A propósito, el teléfono de la central de línea del Centro Riojano es el 4331-3976, reitero 4331-3976, también el 4331-3989, reitero 4331-3989, también hay obviamente un WhatsApp que es el 11 32 92 5416, reiteramos el WhatsApp, también es 11 32 52. A ver, vamos a reiterarlo. Estamos con los anteojos. El otro día me pasó lo mismo con Pedro Valenciaga. Y me cargaba. 11 32 92 54 16. Igual, cualquier cosita nos llaman aquí a la radio, al programa con todo gusto. Y un mail que es centroriojanobsas@gmail.com. centroriojanobsas@gmail.com. Para mayor información, igual hay tiempo, pero atención porque es cupo limitado. Y el 4 de diciembre llega próximo, llega rápido realmente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de una presentación de un libro que se llevó los primeros días del mes de septiembre. Tuvimos la oportunidad de estar allí compartiendo ese momento tan especial, por cierto, con una gran presentación de un libro que lo hizo un amigo en lo personal, que es Manuel Corral Vide. Y esta presentación del libro tiene un nombre muy especial, Sabores Entrañables. Y este sabor entrañable habla de mucho, habla de toda la vida, de la cocina de toda la vida en Buenos Aires, una recorrida por lo que es la cocina de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, hablar de los últimos, digamos, 70 años, un recetario familiar, pero además, ¿saben qué? Un valor agregado a todo esto, porque tiene una esencia y un contenido muy especial de los riojanos españoles. Y para charlar de ese tema, justamente lo tenemos en línea a este caballero, que es un hombre muy especial, que conoce y mucho de la cocina, que además es profesor, es magíster también, que ha hecho grandes cursos de cocina en el Colegio de Cocineros del Gato Dumas, también en este caso destacándose el de crítico gastronómico, que realmente sabe y mucho de los sabores entrañables, como el título de este libro que él ha presentado de la mano de Manuel Corral Vide, y que tiene que ver con La Rioja, con la esencia riojana, que es justamente Mario Aizcurri. Mario, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días, Oscar. Bueno, un gusto que me hayas convocado para tu programa y para hablar de las cosas de mi libro y de los riojanos. Bueno, desde los riojanos españoles. Claro que sí, y desde ya obviamente el agradecimiento por estos minutos también. Y yo la vez pasada lo charlaba con Pedro Valenciaga, presidente justamente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que es un gran amigo en lo personal. Lo charlaba con Manuel Corral Vide, obviamente él terminó el programa a las 10 de la mañana, unos minutos antes de las 10, él me da el pase a mí aquí en el Sol de Nuestra España, y seguimos, y obviamente una gran amistad con Manolo realmente. Pero bueno, tú has llevado adelante un libro muy particular,
que obviamente está a la venta también, que es Sabores Entrañables. ¿Por qué no le contás un poquito a la audiencia, estimado Mario? Bueno, en realidad la cosa empezó hace como 12 años. Yo vengo interesándome en los temas de la cocina, no de la restauración, sino de la cocina hogareña, desde hace muchos años. Pero hace unos 12 años quería escribir un libro rescatando las experiencias que había tenido tratando de recuperar la cocina de mi vieja. Sí. Y bueno, eso creció de una manera tan inconmensurable que lo que hice fue transformar los capítulos en artículos y publicarlos en un blog que ahora tiene 870 artículos. Ajá. Pero llegó un momento en que esto volvió a reunirse en un libro. Sí. Y yo digo, bueno, ahora lo junto todo, algo que es fácil, es coser y cantar, pero no era coser y cantar, tuve que reescribir muchas partes. Sí. Primero porque los años han pasado y yo he aprendido cosas nuevas sobre estas cosas viejas. Así que bueno, eso en síntesis con respecto a qué es el libro. Entonces yo lo que quería rescatar y por qué la presentación en el Centro Riojano Español es que yo desciendo de 4 riojanos españoles. Ajá. Mis 4 abuelos nacieron en el mismo pueblo, en la villa de Igea, en La Rioja. Ajá. Mi apellido, que parece muy euskera, es porque mi tatarabuelo era navarro y Igea está a 15 kilómetros de la frontera con Navarra. Ajá. Era un migrante navarro hacia La Rioja. Sí. Bueno, y muchas de las cosas que mi madre cocinaba tenían que ver con ese origen. Sí. Y otras muchas tenían que ver con los intercambios producidos en Argentina. Ajá. Por ejemplo, mi abuela vivía en la provincia de Buenos Aires, en una chacra, en el partido del 9 de julio, y hacía un queso hilado, que tenía forma de bola. Ajá. Y yo mi vieja le llamaba queso bola, su suegra le hacía queso bola. Sí. Y entonces hasta que mi tía me dijo, no, lo que hacía tu abuela era queso caballo. Ah, mira vos. O sea, cacio cavallo, así es el nombre que le dan ese tipo de queso en italiano. Una cosa de intercambio fluido entre, básicamente entre dos colectividades que son la española y la italiana, pero también con otros intercambios, con otras colectividades. Esto ha ido formando a través de los años una cocina que se consolidó a mediados del siglo pasado, que es la cocina en la que yo me crié. Así cocinaba mi madre, así cocinaba mi abuela, así cocinaban mis tías, así cocinan ahora mis primas. Ajá. Con cierta evolución que han tenido las cosas, porque el tiempo pasa y va modificando las cosas. Claro. Eso es en síntesis el tema del libro. Bien. El tema de presentarlo en el Centro Riojano, para mí era fundamental, porque era el lugar donde se encuentra o donde se confraterniza lo entrañable. Es decir, yo estoy en el Centro Riojano como si estuviera en mi casa, porque recuerdo perfectamente todos los relatos familiares de la familia en España. He ido varias veces, estuve 5 veces en La Rioja, y la verdad que era como una especie de devolución por un lado y de reflejo de lo que yo sentía por el otro. Claro, Así que por eso nos vimos esa noche, donde el amigo querido Manuel Corralvide, gran amigo, gran escritor, gran cocinero, gallego, tuvo la amabilidad de presentarlo y lo hizo maravillosamente bien. Exactamente. Y Mario, te pregunto también, porque me hablaste de tus raíces riojanas tan importantes. ¿Tenés familia actualmente en La Rioja? ¿Estás en contacto con ellos? ¿no? Claro. Sí, tengo familia, pero además tengo una ventaja con respecto a otros de mi generación, que es que mi abuelo
materno pudo volver. Ah, mira vos. Entonces, todos los primos de mi madre, Ujú. que ahora los pocos que quedan pasan los 90 años, Sí, acordaban perfectamente de ese tío que había ido a Argentina porque había podido volver. claro, sí. Entonces, de la generación siguiente, más abajo, bueno, muchos a través de los relatos de sus padres me conocen. Y yo pude conectarme con una tía muy querida. Tía en realidad sería prima mía, porque era prima hermana de mi madre. Ajá, sí. Que una cocinera extraordinaria, una mujer encantadora, Ujú. que me recibió en su casa sabiendo que era la nieta del tío Sebastián. Mira vos. Entonces fue una cosa muy emotiva, Claro. esos viajes, esas cosas. Y tengo mis primos, Sí. mi primo Ángel, todos se conocen por un apodo, Ángel Caracol, Ajá. toca la trompeta y toca Mira vos. en las fiestas del pueblo. Bien. Dedicó su vida a la construcción. Sí, 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 sí. Después mi primo Manolo, Ujú. que es hermano de Ángel, Claro. son los que tengo más cercanos y a sus Claro, qué bueno, Mario, lo que nos así estás que contando. Es más, Sí. yo te voy a decir, perdona que lo Sí, cierre. sí, Mario, sí. Es más, me hice en el pueblo, los grupos de jóvenes formaban para las fiestas del pueblo, que son al principio de septiembre, Sí. cuadrillas. Ajá. O sea, grupos de jóvenes con afinidad, por edad, las cuadrillas se fueron transformando con los años en peñas, en lugares permanentes, Sí, sí. donde los miembros de esa cuadrilla se juntan los fines de semana a comer. El pueblo tiene menos de 700 habitantes, Ah, claro. los fines de semana suele tener entre 1.000 y 1.500, Sí, y sí. para las fiestas más de 3.000. Claro. Sí, sí. Mira vos. Entonces, prácticamente soy integrante de una peña, Sí, sí, sí. porque cada vez que voy me reciben ellos en su peña, así que yo soy la sucursal porteña de la peña Bien. riojana de la Egea de los Japis. Perfecto. Escúchame, Mario, te pregunto, este libro Sabores Entrañables que tú has presentado en el Centro Riojano Sí. Español de Buenos Aires, que obviamente Sí. ese día lo podían adquirir el libro, obviamente un valor especial, Sí. promocional, ¿sigue a la venta? ¿Se Sí. puede seguir comprando? Sí, Decime. sigue a la venta, lo que pasa es que lo vendo personalmente. Ah, bien, correcto. Entonces hay dos maneras de enterarse Decime. cómo lo vendo. Si tenés la amabilidad de decir mi número de teléfono de WhatsApp, Sí. es un contacto directo y respondo Bueno, inmediatamente. correcto. Ujú. Y la otra manera es entrando en el blog, Bien, que se llama El Recopilador de Sabores Entrañables, sí, y en la sección actividades del recopilador aparecen artículos sobre estas presentaciones y un artículo donde explica cómo adquirir el libro, perfecto. donde aparece mi número de WhatsApp Bien. y una dirección de correo electrónico donde pueden también comunicarse. Perfecto. Bueno, el teléfono de WhatsApp es 116 176 99 99. Reitero, Exacto. 116 176 99 99. Y si no, que se comuniquen obviamente al WhatsApp del Centro Riojano, por las dudas, que vamos a destacarlo, Exacto. que es el 11 32 92 54 16 11 32 92 54 16 y si no que nos llamen aquí a nuestro programa aquí que con todo gusto le vamos a derivar la comunicación a Mario. Así que bueno, mi estimado Mario, yo te quiero agradecer unos minutos en el programa. Hola. Sí, acá estoy Mario, acá estoy. Te quiero agradecer estos minutos acá en el programa y como siempre estamos a tu disposición y gracias por este lindo momento de vivencias que hemos compartido contigo, ¿eh? ¿Puedo usar un minuto más? Sí, Mario. Quería decir que la Rioja Española ha sido muy importante para nuestro país. Ajá. De las 13 capitales de provincia que se fundaron en el siglo XVI en la Argentina, Uh-huh. 2 se llaman La Rioja. Sí. La ciudad Todos Santos de la Nueva Rioja, que nosotros hoy conocemos como Ciudad de La Rioja, Uh-huh. y la ciudad de Mendoza se llama Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja. Mira vos.
Ajá, mira vos. Porque los fundadores de ambas ciudades habían nacido en La Rioja. Claro, Así que me parece que es un dato importante. y a propósito, mira, de este dato vamos a relacionar, por un lado, la provincia de Mendoza, que es la tierra del buen sol y del buen vino, y por el otro lado, La Rioja, que tiene, obviamente, el buen vino de La Rioja realmente para disfrutarlo y compartirlo. ¿Qué te parece? ¿Está? Perfecto. Mira, y te digo más. Te digo que Logroño es una ciudad Sí. bastante más chica que la ciudad de Mendoza, pero Sí. se parece tanto. Bueno, y te digo, para Tiene cerrar, ese- Mario, te sí. cuento, para cerrar Sí. la charla contigo, mira, se dio la circunstancia, no lo teníamos en cuenta, porque obviamente estamos en vivo haciendo el programa y la música se va programando días anteriores. Mira, cuando te cuente el tema que tenemos para salir al aire, tú después te lo voy a mandar por línea privada. El tema se llama Vamos a La Laurel. La Laurel es la famosa calle tradicional de Logroño, que es un himno a la tradicional calle Laurel de Logroño, que es cantando al buen vino de Rioja. Así que tiene que ver con el buen vino de La Rioja y con una versión de este intérprete que es Jacinto Salazar, que lo vamos a compartir. Así que, mi estimado Mario Eizcurri, gracias por este rato aquí en el Sol de Nuestra España, en este rinconcito del riojano español. ¿Y qué te parece si vamos a la música? Te mando un gran abrazo, Mario. Bueno, un fuerte abrazo para vos, Oscar, y me quedo escuchando. Quédate, por favor, así disfrutás un poco de este momento musical. Gracias, Mario, quedamos en línea. Bueno. Así que compartimos la música, hablábamos del buen vino, sin querer, queriendo, como quien dice el refrán. Pedro Valenciaga debe estar contentísimo, porque se relacionaron Mendoza con La Rioja, el buen vino, y así lo compartimos musicalmente aquí en el Sol de Nuestra España. Vamos con la música. Unos zampis calentitos con un claro o un blanquito. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo.
Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. 10 de la mañana, 45 minutos, 10:45 la hora en la República Argentina. Sube un poquito la temperatura, 20 grados, la actual en Buenos Aires. Está agradable realmente. A propósito de pura química, este gran local, obviamente, de productos químicos, de limpieza y todo, recuerden, mencionando el programa, 10% de descuento y algo más, mencionando el Sol de Nuestra España, aquellos a que se acerquen allí en Lanús, 10% de descuento. Así que un abrazo grande para querido José, también para Adriana y para el Benjamín de la familia. Un beso enorme. Bueno, señoras y señores, vamos con la quiniela nocturna. Anoche, esto es un servicio para todos ustedes. Anoche en la quiniela nocturna, a la cabeza en la ciudad favoreció al número 9273. En la bonaerense, anoche a la cabeza favoreció al número 2124, 2124. Tómbola de Montevideo, que nos escucha mucho en Uruguay. Anoche a la cabeza el número 133, en Santa Fe. Anoche a la cabeza favoreció el número 5640, 5640. En Entre Ríos, anoche a la cabeza el número 4752, 4752. Y por último en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza favoreció el número 7942, 7942. Todos los números de la quiniela de la suerte, por supuesto, reflejados aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Recordamos, líneas de comunicación, central de oyentes vía celular del programa. Mili, vamos. Muy bien, para comunicarse, recuerden que estamos en sorteo, estamos realizando el sorteo de dos pares de entradas, serían 4 entradas en total, es decir que hay 2 ganadores, 2 ganadoras, para la fiesta de Halloween del día de hoy del Centro Asturiano. Así que a partir de las 19 horas se realiza allá en el Centro Covadonga. Para participar, hoy tienen tiempo hasta las 12:45, 1:45 aproximadamente, exacto, donde luego ya cerramos el sorteo y anunciamos quién gana. Así que aquellas que quieran participar, muy pero muy simple, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, y si no también a la plataforma digital del Sol de Nuestra España. En Instagram y Facebook van a ver el video y ahí pueden dejar nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Perfecto, entonces vamos con cotizaciones registradas en el día de ayer. Atención, el dólar oficial ayer para la compra cerró en 157 pesos con 15 centavos, para la venta 165 pesos con 15. El dólar blue cerró ayer para la compra 285 pesos, para la venta 289. El dólar turista o solidario cotizó ayer en 289 pesos con 1 centavo. Vamos al euro, el oficial ayer en el cierre de jornada 154 pesos con 75 para la compra, 162 pesos con 75 para la venta, y por último el euro blue ayer cerró para la compra en 289 pesos y para la venta 292 pesos. Todas las cotizaciones aquí en el Sol de Nuestra España para todos ustedes. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos
cuando canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Y bueno, justamente a Juan Alberto, que le encantaba todo lo que era la música, la cultura española, uno de los temas más importantes también de una gran cantante de copla y de bolero española que hace apenas un mes nos ha dejado lamentablemente, era María Teresa Lozano Soto, más conocida como Maruja Lozano, una gran intérprete, nacida en Valencia, con una voz muy privilegiada en lo que era la copla, el bolero, relacionada con grandes artistas como Manolo Escobar, García Escobar, Juan Gabriel, que interpretaba temas muy personales, No te vayas de Navarra, Calle Elvira, Romance de Valentía, Luna de España, Campanero Jerezano, tantas versiones tan particulares, y las grabaciones, las últimas, fueron en la década del 80, luego ya se retiró. Y hoy lo vamos a compartir en nuestra propuesta especial, porque lo habían pedido en estos últimos días, a esta grande, a Maruja Lozano, interpretando una versión muy particular. Escúchenla, vale la pena. La Luna y el Toro. Y la luna se escapa del río, el torito se mete. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en momento del deporte español, todas las disciplinas deportivas españolas, más la campaña del Deportivo Español, con el hombre, lo tengo por la calle, me dice Oscar, estoy por la calle, no importa, Tony, estamos al aire en vivo y lo estamos haciendo como corresponde y lo sacamos en el aire. Querido Tony Cabot, buen día, buen sábado, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo andamos? Oscar, pues muy buenos días, y tú lo has dicho, andando, caminando se hace el camino, ¿no? Sí, señor. Como decían en el siglo de oro en España, pues así estamos, caminando por esta ciudad de la furia, en un sábado bonito de primavera. Ya lo creo, Tony, ya lo creo. Bueno, Tony, rapidito, vamos a hablar un poco del deporte español. Bueno, antes que nada, qué bombazo el ex esposo, porque lo vamos a decir así, el ex esposo de Shakira, ¿es así, no? Ah, o sea, tú eres, Oscar, de los que te posicionas en el lado de que es el ex esposo de Shakira, como bien ha ido rondando en este debate permanente en todo el mundo, si es Piqué, la gran leyenda del Fútbol Club Barcelona, o es el ex esposo de Shakira, que también es válido ese argumento, porque bueno, la realidad es que durante un tiempo sí ha estado a la sombra de Shakira. Tú eres de los segundos, ¿no, Oscar? ¿Viste? Sí, señor, cómo es el tema, realmente. Pero qué bombazo, lo que dio de hablar el tema Shakira con Piqué. Y vos que la tenés más clara que yo todavía, ¿no es cierto, allí? No, es que precisamente, Oscar, lo que dices, a ver, Piqué ha sido trending topic, como se marcan a día de hoy, es el termómetro. Si eres trending topic en Twitter, es el termómetro a nivel de cuán se está hablando de una persona, de una palabra, de una situación. Sí. Pues bien, Piqué está rondando el número uno de las charlas, ya sea en el mundo del chimento, como decís aquí, o el mundo rosa, como se dice en España, sí, o en el mundo futbolístico también, porque ha sido noticia por varias cosas Piqué, sí, en estos últimos años. Bueno, la noticia desde el prisma deportivo: Piqué, una leyenda del Fútbol Club Barcelona, 15 años en activo en el primer equipo del Barça, se ha retirado a mitad de temporada, que eso es noticia. Normalmente, como ya sabemos, los jugadores se retiran el 30 de junio, que es cuando acaba el contrato. Pues bien, Piqué sí, no ha podido más, se ha dado la tormenta perfecta, como dicen en Barcelona, para la despedida de Piqué. Sí. Piqué no se ha visto avalado por Laporta, cuando Laporta hace unos meses dijo que Piqué no había querido bajarse el sueldo a raíz del déficit económico de la pandemia. También ha sucedido que el Camp Nou, en el partido contra el Inter de Milán, y a raíz de la eliminación copera, le silbó, le pitó. Es decir, el público que tanto había alabado a Piqué durante tantos años, Piqué, alguien además que siente tanto los colores, se sintió muy dolido por esa silbatina, por esa pitada del Camp Nou en el partido de Copa de Europa. Sí. Y también ha sucedido que Xavi, el técnico, que era su gran amigo y era su gran baluarte para haber seguido en el Fútbol Club Barcelona unas temporadas más, parece que le dio la espalda, entre comillas, porque lo tenía como el quinto central
después de Araujo, después de Christensen, después de Marcos Alonso y después de Koundé, el francés. Es decir, era el quinto central de la plantilla, así que todo ha sido, como decía, una tormenta perfecta, y eso ha derivado en que Piqué ayer diese la noticia a través de un vídeo muy bonito, por cierto, si alguien no lo ha visto que lo vea porque es muy emotivo, sí, con imágenes permanentes de Piqué desde pequeñito con la camiseta del Barça, haciendo un guiño a todo el pueblo culé y diciendo, sobre todo, acabando el vídeo, mirando al palco del Barça y diciendo nos vamos a ver muy pronto, como dando a entender que se va a postular para presidente del Fútbol Club Barcelona en apenas unos añitos, ya lo verás, Óscar. Piqué, futuro presidente del Barça. Mira vos lo que nos estás contando, Tony Cabot, realmente para tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas. Así que por eso, bueno, Tony, otra pregunta que te voy a hacer, ¿no es cierto? Porque ayer, viernes, un encuentro entre el Girona y el Athletic Bilbao, que el Girona se impuso por 2-1 al Athletic Bilbao, un Athletic Bilbao que, no sé, vos la tenés más clara, pero no está, bueno, está en sexta ubicación en este caso, ¿no? En la tabla. Sí, ahora sí, va de más a menos el Athletic Club de Bilbao, que empezó muy fuerte la temporada. Recuerdo una victoria 3-0 contra el Rayo Vallecano, que encadenaba en ese momento 9 puntos en 3 partidos, pero ha ido, como decía, decreciendo, y el Girona, que derrotó, como decíamos, ayer viernes al Athletic de Bilbao, un Girona que llevaba sin ganar desde el 9 de septiembre, que viene yendo a más, y sobre todo dejando un poco en evidencia la zaga central del Athletic de Bilbao, del que se está criticando mucho que Íñigo Martínez, el defensa titular del Athletic de Bilbao, ya está flirteando con el Fútbol Club Barcelona, y bueno, allí en Bilbao, en el norte de España, tan pasionales como son, se le está criticando mucho a esta defensa del Athletic Club, acostumbrada a ser tan aguerrida, y está recibiendo muchos goles en estos últimos partidos. Pero sí, Girona 2, Athletic Club de Bilbao 1, ayer viernes en Cataluña, allí cerquita de Barcelona. Claro, correcto. Bueno, ahora, hoy a las 10 arrancó el Getafe Cádiz, ya ahora van a ir al entretiempo, por supuesto, el Getafe Cádiz, pero en un rato, ahora a las 12:15, llega al Valladolid el Elche, digamos un equipo interesante, el caso de Valladolid, el Elche, ¿no es cierto?, en este caso. Sí, te decía, Óscar, la semana pasada que el Elche para mí era uno de los grandes candidatos a descender. Decía, el Elche de Bragarnik, el representante de tantos y tantos jugadores aquí en Argentina, el Elche de Almirón, y bueno, un Elche que le está costando ganar, pero que ante el Valladolid, que creo, si no me equivoco, o era la semana pasada el peor equipo de local en la Liga Española, así que tiene una gran oportunidad de empezar a despegar y volverse a meter en los puestos para sostenerse en esta primera división, que déjame decir, Óscar, que se está criticando mucho a la Liga Española en estos días, porque quedaron apeados de la Copa de Europa 3 de los grandes, Barça, Atlético de Madrid y Real Sevilla, y se habla del poco nivel de la Liga Española. Pero a mí lo que me parece es que se está apretando por abajo, ya no hay equipos tan malos, es decir, había todas las temporadas 2-3 equipos que parecía que iban a descender desde la jornada número 1, y en esta ocasión no lo hay. El Elche juega bien, el Girona juega bien, el Cádiz juega bien, juegan al ataque, intentan dominar los partidos, pero sí que es verdad que los 3 grandes equipos que escoltan al Real Madrid, como decía, Atlético de Madrid, Barça y Sevilla, sí que han caído en primera ronda de la Copa de Europa y dejan a la Liga en un puesto, en una situación algo, no te voy a decir sonrojante, pero sí que en deficiencia con otras ligas europeas, ¿no? Claro que sí. Bueno, después tendremos a la tarde, le contamos a la audiencia, Celta de Vigo que enfrenta a los Osasuna y el Barcelona que enfrenta a Almería también en este caso, ¿no es cierto? Sí, deja dos apuntes de estos partidos, Óscar. El Celta, que acaba también básicamente de echar a Coudet, el presidente eterno del Celta, que se llama Mourinho, tomó la decisión de decirle a Coudet, hasta aquí ha llegado el viaje juntos. Coudet llegó hace 3 temporadas al Celta de Vigo, lo hizo muy bien en la primera temporada, regular en la segunda, y en esta tercera le estaba costando mucho más hacer llegar su mensaje a los jugadores gallegos. Así que Coudet ha sido bonito mientras ha durado, se despidió con muchas lágrimas en la rueda de prensa, bastante emotiva la rueda de prensa de Coudet, que ha dejado huella allí en Galicia. Y bueno, a otra cosa. ¿Y cuál era el otro partido? Barcelona-Almería cierra hoy la jornada de fútbol en España. Sí. Sí, un Barcelona que también, quien sea, que seguro que la gente que nos escucha, hay muchos que tienen en gran estima a Gerard Piqué,
porque ha sido una leyenda, porque lleva 15 años en el Fútbol Club Barcelona, porque ha ganado el Mundial siendo titular con Sergio Ramos, porque ha ganado 3 Champions League, porque ha ganado 8 ligas y porque le ha ganado prácticamente todo. Pues es su último partido en este enfrentamiento con el Almería, ya lo ha dejado muy claro y va a ser, entre otras cosas, porque el Barça está un punto por debajo del Real Madrid en la tabla de clasificación, pero entre otras cosas va a ser el partido de despedida de una de las grandes leyendas de la historia del Fútbol Club Barcelona, como es Gerard Piqué. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mañana a las 10 arranca el Atlético Madrid de Espanyol, en este caso, como si después viene el Real Sociedad Valencia, Villarreal Mallorca, Betis Sevilla. Encuentros interesantes para mañana en este caso, en líneas generales, ¿no es cierto, Tony? Sí, bueno, como siempre decimos, como siempre digo yo en este programa, para mí el gran partido del fútbol español es el clásico sevillano, y un Betis-Sevilla es hermoso. Domingo 17 horas en el Benito Villamarín, cancha del Betis, el Betis de Pellegrini contra el Sevilla de Sampaoli, un Betis cuarto en la tabla clasificatoria, haciendo una de las grandes temporadas de toda su historia, contra un Sevilla que está groggy, y para el betisismo es muy importante poderle dar la puntilla final al gran rival ciudadano como es el Sevilla, al que le han dado 850 entradas para acudir al Benito Villamarín, y insisto con las recomendaciones, si hay que elegir un partido de esta jornada, Betis-Sevilla por colorido, por historia, por pasión, y también por ver a este Betis que da gusto verlo, un equipo muy bien armado, con Sergio Canales, el jugador cántabro ex Real Madrid, jugando en la media punta, con Maré por derecha, que es un jugador magrebí tremendo, y con Borja Iglesias de la delantera, que seguramente, si falla Morata, será el delantero centro de la selección española en Qatar en apenas 15 días. Claro que sí. Bueno, y después ya cierra la tabla para pasado mañana, para el lunes, Rayo Vallecano, Real Madrid. Un encuentro interesante en este caso, ¿no es cierto, Tony? Sí, un clásico un derbi del fútbol español. El Madrid viaja al sur de la comunidad, a Vallecas, un campo muy bonito de ir. Yo he estado algunas veces y reúne todavía ese sabor añejo de los campos españoles, de ese sabor de los años 80, años 70. Ahora, no sé, el Wanda Metropolitano es un estadio muy moderno, el Bernabéu están haciendo una gran reforma, el nuevo San Mamés, Atocha, el campo de la Real Sociedad. Todos los estadios se están reformando para ser pues un poquito escenarios de conciertos, para venderlo a partidos de la NHL, de fútbol americano, de NFL, fútbol americano. Y bueno, y este estadio de Vallecas pues todavía tiene 13.000 asientos, es pequeñito, está todo el mundo cerca de la cancha, y la realidad es que en Vallecas se le tiene muchas ganas al Real Madrid. Así que partido bonito, este Rayo Vallecano de Falcao, de Diego Costa, que está jugando muy bien, sobre todo en casa, y bueno, ante un Madrid que ganó en Champions League, pero venía de empatar en Liga, y bueno, a ver, sobre todo esta jornada es importante porque es el penúltimo partido antes de que se vayan todos los jugadores hacia el Mundial, así que la intención es acabar bien para que haya paz en este espacio de un mes en el que no se va a jugar en el fútbol español, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo no te quiero quitar mucho tiempo porque estás por la calle, como me estás comentando, pero si tocamos, viajemos 12.000 kilómetros de distancia virtualmente acá a Buenos Aires, Argentina, y te toco dos temas. Por un lado, el Deportivo Español, que el otro día perdió como local frente a la Ferrer. 3-1 perdió en este caso el Deportivo Español. Sí, Óscar, no pudo ser. El sueño duró, pues lo que ha durado todo este torneo. Hemos estado entre la primera y la segunda plaza prácticamente en todas las jornadas. Se ganó en octavos en un partido, en una tanda de penaltis épica, y bueno, en los cuartos de final contra la Ferrere no se pudo. La Ferrere dio 3 zarpazos. El Deportivo Español acortó distancias a través de Ivo Constantino, que hay que decir que ha hecho un temporadón. Juan Chumba le ha dado toda la confianza que debía y lo ha respondido a base de goles, pero bueno, nos hemos quedado en cuartos, y te tengo que decir la verdad, yo me decepcioné en el sentido en que tenía muchas esperanzas puestas, porque veía que Deportivo Español jugaba bien, que llevaba toda la temporada allí arriba con una constancia impresionante, y bueno, nos pasó por encima la Ferrere y
habrá que esperar hasta la temporada que viene, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Tony, el sábado que viene vamos a empezar a charlar un poco del Mundial de Qatar 2022, de lo que viene con España y todo. Pero para cerrar esta charla, y ya te libero, por favor, escúchame, ¿cómo se va preparando todo esto? Porque viene Rafa Nadal acá a la Argentina y se presenta en Buenos Aires el próximo 23, ¿es así, no es cierto? Sí, correcto, y más allá de lo que ya sabemos todos, esta llegada de Rafa Nadal, sí. Me dijo alguien muy allegado a Rafa Nadal, con el que hicimos una entrevista en el Diario de Mallorca en versión online, sí. hace una semanita, sí. que tenía muchas ganas Rafa de venir a Argentina, primero porque estaba disfrutando, paladeando mucho más todo lo que le estaba sucediendo al final de su carrera, y segundo porque tenía un muy grato recuerdo de la Copa Davis, ahora no recuerdo qué año, en Mar de Plata con Del Potro, Ajá. de la pasión del hincha argentino. Hubo una Copa Davis mítica, que hubo creo una portada de Del Potro en la que decía Rafa, te voy a machacar, no lo decía así, pero más o menos. Sí, sí. Y bueno, y fue muy entusiasta la gente desde que llegó Rafa Nadal, y bueno, se ve que se le quedó grabado. Y nada, me ha llegado que tiene mucha ilusión de venir este próximo día 23 a la ciudad de Buenos Aires, Rafael Nadal, el que también ha dicho en las últimas horas que ya no aspira a ser el número uno y que es lo que quiere, disfrutar de cada minuto en pista de lo que le queda de carrera al jugador de Manacor, Oscar. Claro que sí, y también se comprometió ya para estar jugando junto a Rafael Nadal, Gabriela Sabatini, ya he confirmado acá en la Argentina, en la exhibición. Así que, excelente. Una leyenda. Oh, una leyenda, Gabriela Sabatini, ¿no? Ya lo creo. Bueno, Tony Cabot, no te quiero quitar más tiempo, simplemente recordarte, mañana Buenos Aires celebra España a partir de las 12 del mediodía, te aviso por las dudas, ¿ok? Bien, me gusta. ¿Va a haber paellitas, va a haber comida o todo va a ser cultural? No, va a haber de todo y para todos, así que prepárate porque yo arranco a las 12. Así que ahora, después en un rato, cuando llegues a tu casa, te llamo y charlamos un poco. Ahora te dejo que estás por la calle y no te quiero interrumpir. Así que, querido Tony, te mando un abrazo grande, nos reencontramos el sábado que viene y aguardame que quedamos en línea privada. Tony, ¿te parece? Me parece perfecto. Muchas gracias, Oscar. Gracias a vos. Abrazo grande. Tony Cabot con todo el deporte español. Lo liberamos a Tony. Hacemos la pausa de la emisora. Ya en instantes volvemos. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señores, arrancamos esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, en edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y vamos a compartir ahora a esta joven intérprete. Ella es María Lucía Sánchez Benítez, más conocida como Malú, joven realmente, tiene 40 años, pero claro, tiene obviamente una trascendencia muy especial de su familia, de sus padres, el gran Pepe de Lucía y Pepe Benítez. Y si hablamos de Pepe de Lucía, obviamente conocido gran cantaor y productor musical español de flamenco. Y si hablamos también de su madre, bueno, ¿qué les puedo contar? Pepi, una gran intérprete en los años 70 de la música española, con una versión de Arena Caliente, un gran conjunto también llevando adelante. Y acá la tenemos en este título, joven, buena música, secreto a voces, Malú en El Sol de Nuestra España. Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder, ahora que ya me conoces. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, además de la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Vive Producciones. Y este momento tan especial con los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires, que
que realmente tiene actividades muy interesantes, como por ejemplo hoy, sábado 5 de noviembre. Y a propósito, no se olviden, 1:10 de la tarde, hoy, 12:50 más o menos, estamos cerrando el concurso de las entradas para, bueno, a ver quién tiene la oportunidad de llevarse entradas para ingresar a la gran fiesta de Halloween, que esta noche a las 19 arranca, se va a llevar la gran fiesta de Halloween en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Igual no obstante, el que no llegue a ganar y quieren ir, por supuesto, lo pueden hacer perfectamente bien, acercarse hasta la institución. Esto es hoy a las 19, la gran fiesta de Halloween en el Campo Covadonga, allí en Vicente López. Pero claro, el próximo sábado 12 hay dos propuestas excelentes, dos eventos. Ahora les voy a contar una y luego les voy a contar la otra, de qué se trata. La que les voy a contar primero, el próximo sábado 12 a las 14, también en el Campo Covadonga, se va a llevar adelante el tradicional té canasta, una divertida manera de disfrutar la tarde compartiéndola con amigos. Recuerden, el próximo sábado 12 a las 14 horas, una excelente propuesta. Hay otra también para el mismo sábado a las 21, pero ahora se los voy a contar. Me voy al sábado 19 y el viernes 25. Ambas a las 20 horas, atención, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires van a estar actuando en la sede social, en la sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís 475. Recuerden, sábado 19 y viernes 25 de este mes, hora 20, para no perdérselo, una excelente propuesta realmente. Sábado 26, a las 20 horas se va a llevar a cabo la verbena de las autonomías en el Campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081, a tenerlo en cuenta, obviamente, que es una excelente propuesta, la gran verbena de todas las autonomías españolas también para compartirlo. Bueno, les vamos a recordar, los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, también la propuesta de Asturiano Team 60. Para no perdérselo, esta actividad es para los mayores de 60 años y pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas pueden inscribirse a través del WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96 o por mail a asturianoteam60 números @gmail.com. asturianoteam60 en números @gmail.com. Y por último les vamos a recordar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y los viernes a las 19 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en Capital Federal. Martes y viernes 19 horas. Para informes, atención, les damos un teléfono 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Pueden escribir a estos correos electrónicos: asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 @gmail.com o también informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero el teléfono, muy fácil la numeración, 11 51 58 58 58. Pero bueno, hay una propuesta muy importante el próximo día sábado a las 21, una excelente propuesta que es en la sede social de la calle Solís 475 y que siempre venimos hablando de este tema. ¿Saben qué? Es el gran Festival Celta, donde va a actuar el conjunto Pelayo, del querido recordado Manolo del Campo, que se acuerdan ustedes que el sábado pasado lo tuvimos a Rafael, al director justamente del conjunto Pelayo. Bueno,
va a estar el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, pero además se van a presentar The Clovers, una excelente propuesta musical, y Viejos Contrabandistas. Otra de las propuestas también muy pero muy interesantes. Para averiguar por la compra de entradas, tienen que comunicarse obviamente con la administración del Centro Asturiano. Pero también hay que tener en cuenta que ese mismo día, próximo sábado a las 21, una hora antes, a las 20, se va a llevar adelante la Expo Celta. Así que, para tenerlo en cuenta, realmente una muy buena propuesta. 20 horas Expo Celta y a las 21 el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, The Clovers, Viejos Contrabandistas, Solís 475, para no perdérselo. Pero también para no perdérselo es a quien lleva adelante esta propuesta artística por excelencia, que hace muchos años está ligada a la música celta y que conoce y mucho, que aparte de ser colega, una excelente locutora y periodista, aparte en lo personal es una gran amiga de hace muchos años, que es Alejandra Cugliari. Hola Alejandra, buen día, buen sábado, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, Hola, Oscarcito. Bueno, muchas gracias por este recibimiento en este sábado, así que muchas gracias por compartir este tiempo con vos y con tu audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros también. Bueno, Alejandra, contanos un poquito, porque vos sos especialista en todo esto de música celta, has traído grandes valores de la música celta a la República Argentina, y en este caso, el próximo sábado a las 20 arrancan allí en Solís 475 en la sede social con una Expo Celta. ¿De qué se trata, Alejandra? Bueno, vamos a comenzar a las 20 horas con la Expo Celta, como vos bien decís. Vamos a tener a la gente del Centro Asturiano con comidas relacionadas con la comida asturiana, sobre todo, con muchas cosas ricas, dulces y saladas para poder compartir con el público. Vamos a tener stands con duendes, con torta galesa, con artesanías en metales, en madera, con hidromiel, para que la gente también pueda conocer esa bebida. Ajá. Y después, bueno, vamos a tener, por supuesto, el show a las 21 en la sala hermosa del Centro Asturiano de la calle Solís. Exacto, esa sala Alejandro Casona, que está bellísima realmente, porque ha quedado realmente espectacular, la fachada, todo, desde el frente del edificio hasta el interior del Centro Asturiano, allí en su sede social. Bueno, ¿y qué pasa a las 21? Contanos. Y a las 21 vamos a tener a The Clovers, como vos mencionaste al comienzo, que es un grupo que viene de la ciudad de Junín. Son chicos muy jóvenes, conformado mayormente por 4 matrimonios. Ajá. Y algunos músicos más. Ellos hacen música irlandesa y escocesa, vienen con sus gaitas escocesas también, tienen un repertorio muy movido, muy alegre. Ajá. Luego va a estar el conjunto Pelayo, que vos también mencionaste, el conjunto que creó hace 69 años, Manolo del Campo, que el año que viene cumple 70 años, y esperamos armar un gran festejo también, que bueno, el director artístico es Rafa, que estuvo con vos el sábado pasado, deleitándonos con música y danzas asturianas, y también, como es un grupo muy joven de chicos, ayornan bastante lo que tiene que ver con las danzas tradicionales, y siempre es un placer verlos arriba del escenario. Y para cerrar, vamos a tener a Viejos Contrabandistas, que es un grupo también muy alegre, muy divertido, de música de tradición irlandesa, que bueno, al público también le gusta mucho, así que nos encantaría que nos pudieran acompañar el sábado próximo. Perfecto, perfecto. Obviamente la propuesta está hecha, Alejandra Cugliari, y esto es importante también destacarlo, que hay que estar un rato antes de las 20, llegar tipo 19:30, 19:45, porque a las 20 va a haber puntualidad, y es una muy buena propuesta para disfrutar desde las 20 en adelante, y bueno, y compartir lo que tiene que ver la cultura asturiana, escocesa, irlandesa, o sea, una fusión, en definitiva, me parece a mí, es una fusión de toda esta movida celta, y que tú lo llevas adelante obviamente con todo tu grupo de trabajo, y que, bueno, se despliega allí en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano. Así que excelente la propuesta, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Sí, desde el año 1996 que tratamos de revalorizar, de revitalizar también la cultura celta, tanto lo que tiene que ver con los grupos tradicionales como los grupos folks. Por eso siempre nuestra idea es mostrar diferentes grupos musicales que se puedan cruzar en las diferentes noches,
que bueno, la gente realmente sale siempre muy contenta, muy agradecida y con ganas de volver a ver siempre otro espectáculo. Así que esperamos hacer muchos más el año que viene, ya que estamos ya saliendo, ¿no?, de la pandemia. Ya podemos decir que la estamos dejando atrás y la gente tiene más ganas de salir a compartir con nosotros estos hermosos momentos de la cultura celta, de la música, conocer un poco de las tradiciones, de las comidas. Bien. Y bueno, y acompañándolo con estos stands que también al público le gusta mucho. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay un teléfono donde la gente puede llamar y consultar, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. También se pueden acercar directamente para adquirir las entradas para esa noche. Es así, ¿no es cierto, Alejandra? Así es, pueden pasar por Solís 475 de lunes a viernes de 10 a 18 horas, que ahí también están en venta las entradas, sino a través de la Passline, de esa tiquetera, que también las pueden comprar, o el mismo sábado a partir de las 19:30 ya vamos a abrir boletería para que bueno, la gente que lo desee también pueda adquirir su entrada. Bueno, perfecto. Me parece que es una excelente propuesta lo que nos estás comentando, Alejandra, para destacarlo, para tenerlo en cuenta, y que bueno, que aquellos amigos que quieran sumarse a esta propuesta de Expo Celta se acerquen el próximo sábado a partir de las 20, recuerden, a partir de las 20, y disfrutar, bueno, trasladarse virtualmente, como lo decimos, bueno, a esta exposición celta desde las 8 de la noche en adelante y después con un cierre a toda orquesta como tiene que ser, ¿no es cierto? Por supuesto, y además trasladarse un poquito a lo que es Asturias, ¿no? Con la música, con las danzas, y eso es la invitación, por supuesto, que pasen una linda noche con muy buena música y bueno, con muy buena compañía, porque la verdad que los espectadores siempre son magníficos, realmente, y estamos muy agradecidos de que acompañen nuestras propuestas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Alejandra Culiari, yo te quiero agradecer estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo para todo el país. Te mando un beso enorme. Gracias por compartir este momentito aquí en el programa. Así que ahora igual vamos a quedar un instante en línea privada. Así que, Ale, un beso enorme y gracias por estar con nosotros, Muchas gracias a vos, a la producción, gracias por este tiempo, por este espacio, y bueno, que tengan todos un excelente sábado. Bueno, gracias a vos también. Y para disfrutar, señoras y señores, de esta magia de Asturias y esta magia celta, vamos a tener ahora una propuesta musical muy interesante. Es una joven, tiene más o menos unos 30 y pico, 40 años más no tiene. Se llama Beatriz, es el grupo Beatriz Asturias, que interpreta una versión musical muy particular, se llama La Magia de Asturias, y que esa magia de Asturias tiene que ver también porque obviamente hoy sábado por la noche en el Asturiano está la fiesta de Halloween, Entonces esta noche la fiesta estará presente sobre la magia de Asturias con el grupo Beatriz, y lo compartimos aquí en El Sol de Nuestra España. Beso grande, Alejandra, gracias por estar con nosotros, Gracias a vos, un beso grande. Gracias, vamos con la música, por favor. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, señoras y señores, hay entidades que son muy importantes en nuestra colectividad española y fundamentalmente en la gallega, y una de ellas que con 100 años ya de antigüedad siguen trabajando, llevando adelante una excelente propuesta. Bueno, sin lugar a dudas, este 2022, esta institución ya centenaria en esta oportunidad, la tenemos en línea a quien es el presidente de ABC del partido Corcubión, que es mi querido Carlos Ameijeiras. Carlos, muy buen día. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Muy buen día, querido Óscar, un gran saludo y una muy buena mañana
para toda tu audiencia y para todo tu equipo. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, 100 años del ABC del partido de Corcubión. Qué momento realmente para compartir entre todos, ¿no es cierto? Es realmente, yo siempre digo, es realmente para mí es un privilegio que me haya tocado ser el presidente en el momento en que la institución cumple 100 años, porque es un gran orgullo. En fin, es un evento realmente para nosotros y para cualquiera importante. Cumplir 100 años, no muchos llegan y nosotros afortunadamente acá estábamos caminando. Sí. Perfecto. Mira, lo importante es llevar adelante el trabajo que ustedes llevan, vos como presidente de la institución y toda la comisión directiva del ABC del partido Corcubión, en esa institución muy bella que tienen allí justamente en la calle Venezuela, es así, ¿no es cierto? Es exactamente así, uno de alguna manera conduce, pero sin el apoyo y el trabajo de todos nuestra comisión, de todo nuestro equipo, es un equipo de trabajo, realmente solo no podríamos haber ido a ningún lado, así que realmente también para ellos mis felicitaciones y un gran saludo, que seguramente van a estar escuchando, deben estar escuchando esta entrevista. Bueno, Carlos, vos como presidente del ABC del partido Corcubión, contanos un poquito, porque el próximo domingo, 13 de noviembre, a las 12:30, están llevando adelante la fiesta centenario. Es así, ¿no es cierto, en Vicente López? Es así, exactamente. En Vicente López vamos a hacer en nuestro recreo de la calle Juan Carlos Cruz 1871, vamos a celebrar nuestra fiesta, ya estamos ahícito, como dicen los paisanos, de la fiesta, y por suerte bastante comprometidos con las reservas, porque casi que nos quedan muy poquitos lugares y lamentablemente sin reservas no podemos organizar nada. No es como otras veces que la gente viene y hay lugar, así que en fin, le pido a quienes quieran venir y aún estén escuchando que que hagan una reserva, ¿verdad? Llamando a los teléfonos, puedo darles uno que me acuerdo de memoria, si por quieren. Favor. Sí, dale. 11 54 10 0106. 11 54 10 0106. 0106. Perfecto. Eso es muy importante. Y si no, alguno que no haya tomado nota, ahora cuando estamos charlando contigo al aire, que nos llamen a nosotros al programa, que con todo gusto se lo vamos a pasar nuevamente, viste, el teléfono que me estás brindando ahora en el aire, Carlos. Arrancan 12:30, ya tienen previsto un gran almuerzo, va a haber shows también. Contanos un poco, Carlos. Así es, tenemos previsto un gran almuerzo del centenario, donde va a ser un almuerzo básicamente criollo. Le vamos a entregar a los presentes un souvenir recordatorio de estos 100 años. Sí. Algo sencillo, pero es una cosa típica de allá de Galicia, que me llama, que queremos compartirla con la gente. Y tenemos vamos a arrancar con, ya como te decía, un menú criollo. Vamos a arrancar con una picada criolla con vermú, vermucito y una picadita para, como quien dice, para empezar a hacer boca. Luego seguiremos con unas empanaditas, lo típico, chorizo, morcilla, asado, vacío, cerdo, etcétera. Y luego vendríamos con un postre criollo, la torta de cumpleaños, el champán para brindar. El asado va a ir con unas guarniciones de, ensalada y de papas cuña al horno. Esto va a estar amenizado. Vamos a presentar a nuestro grupo folclórico Alborada tanto en la parte gallega como un número de folclore argentino que ellos tienen preparado. Es una especie de fusión, ¿no? Porque bailan folclore argentino, pero
lo tocan con gaitas y Qué bueno. y Qué bueno. tambor, bombo, y sale realmente muy bonito. Perfecto. Y aparte del Grupo Alborada, ¿qué otra propuesta artística Aparte hay? del Grupo Alborada tenemos a los Gavilanes de España, ¿no? ¡Apa! También Bueno. que van a estar. Sí. Y cuando termina toda esta presentación, porque bueno, no solo está eso en el transcurso del, como quien dice, va a haber los discursos, los himnos, todo ese tipo de cosas que se hacen en un centenario, en un aniversario. Sí. Y cuando termina, bueno, ya la fiesta, que está por ahí, la gente termina y queda bailando aquí en el salón. Sí. Muchos de los que están acá, y el que quiera venir a partir de las 19 horas, Sí. puede venir y poder disfrutar de un recital con entrada gratuita en nuestro campo al aire libre, Sí. de Xavier Díaz Trío. Xavier Díaz es un artista gallego Sí. muy importante allí, Ujú. percusionista, y él viene con un trío, uno toca acordeón, otro toca zanfona, hay gaitas, hay ¿cómo se llama? Percusión, canto, Ujú. y va a ser realmente un muy buen show, que bueno, gracias a la gentileza de la Secretaría General de Migración, Sí. podemos contar con la actuación de un artista tan importante para nosotros los gallegos, ¿no? Claro que sí, tan talentoso. Así que bueno, hecha la propuesta, Carlos, el próximo domingo 13 de noviembre a las 12:30 horas, allí en la calle Juan Carlos Cruz, 1871, en Vicente López. Quedan pocas localidades. Atención con esto. Reiterame el teléfono, por favor, para que esté en contacto la audiencia. Sí, cómo no. 11 54 10 Sí. 0106. 11 54 10 0106. Allí se pueden comunicar vía WhatsApp, vía celular, como quieran, pero que se comuniquen. Y si tienen alguna inquietud, que nos llamen acá a la radio, al programa, que con todo gusto le vamos a invitar a darles el teléfono que tú me estás brindando ahora. Así que, bueno, mi querido Carlos Ameijeiras, presidente del ABC de Corcubión, yo te quiero agradecer estos minutitos aquí en el programa. Sé que es sábado a la mañana, tenés tus compromisos, obviamente de trabajo y un montón de actividades, pero bueno, te quise tener aunque sea un par de minutos en el aire y charlar un poquito, y después otro día quiero que nos brindes cómo van trabajando y que van llevando ya para el próximo 2023 la institución. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece magnífico, y yo te agradezco a vos que me hayas llamado para permitirme expresarme ante tu audiencia, y que todos de alguna manera también se estén enterando de estas cosas, y con mucho gusto, desde luego, a tu disposición para las veces que necesites llamarme. Bueno, Carlos, te mando un gran abrazo, quedamos en línea privada, no me cortes. Señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, charlábamos con el presidente del ABC del Partido Corcubión, el amigo Carlos Ameijeiras. Seguimos ahora nosotros de esta manera. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Migración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Exactamente las 11 de la mañana, 44 minutos, la hora en todo el territorio argentino. 15, 44 minutos en nuestra madre patria. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 20 grados 6 la temperatura, 53 el porcentaje de humedad. Recordemos que hoy tendremos una máxima de 25 grados. Capital de España, Madrid, en estos momentos 16 grados 13 de temperatura con un cielo totalmente despejado. Y bueno, por supuesto, llega el momento del tiempo de la realeza, el top 3 de la realeza española, de la mano de María Belén Dipsa. Hola Belén Dipsa, buen sábado, ¿cómo va? Bienvenida. Buen sábado, divina semana para todos. La verdad que muy bien, ¿eh? Me encanta este clima que está muy primaveral y ya con un pasito en lo que es mañana el Celebra España. Obvio, va a ser una gran fiesta para todos nosotros. Celebra España y Portugal en este caso, claro que sí, para mañana. Claro que sí, y ahora tenemos el top 3 de la realeza española, que tenemos muchas noticias porque esta semana la realeza de España estuvo con cumpleaños. Por un lado, el 31 de octubre con la princesa Leonor de España, que cumplió 17 años, y por el otro lado también tenemos a la reina consorte de España, Doña Sofía, que cumplió 84 años. Ajá. Y hubo noticias muy cercanas a Doña Sofía que la vamos a hablar en el bonus track, porque se estuvieron, lo que es la realeza de España estuvo siendo en boca de muchas personas. Ya me está anticipando usted, Belén Dipsa, que va a haber un bonus track también, la Yapa. Puede ser que estemos hablando de 2 bonus track, pero vamos a empezar rapidito ahora con el top número 3, porque tenemos las actividades de la reina Leticia, que este miércoles 2 de noviembre asistió al Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, en donde participó del homenaje por el aniversario número 25 del fallecimiento de Pilar Miró, que fue directora audiovisual y de teatro en España. La reina Leticia fue la encargada de entregar el premio homenaje al hijo de la directora, Gonzalo Miró, y luego mantuvo un breve encuentro con los asistentes invitados de cine y cultura allá de España. Y miren, cuando les voy a decir estos nombres, van a decir,
figuras de alto nivel, Claro, claro, Figuras claro. entre ellos Fernando Méndez Leite, Ana Belén, Víctor Mm. Manuel y Mónica Randall, y también estuvo la reina ahí charlando con los estudiantes que se encontraban en el lugar, en el Sí. evento. La verdad Ajá. que fue un evento a puro cine, Bien, bien, perfecto. a puro cine. Ahora vamos a ir al top número 2 porque tenemos las actividades del rey Felipe VI, que este miércoles 2 de noviembre mantuvo varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Por un lado, también recibió a los participantes del programa para el fortalecimiento de la función pública como instituciones en América Latina, Sí. una iniciativa de la Fundación Botín para lograr que más de los mejores universitarios de Latinoamérica decían comprometerse con sus sociedades desde la integridad, proactividad y vocación del servicio público en diferentes temas sociales y económicos. Ajá. Luego recibió al comité organizador del Segundo Congreso Nacional de la Sociedad Civil y por último, en el día del miércoles 2 de noviembre, tuvo una audiencia con los nuevos funcionarios del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social de España. Al día siguiente, don Felipe estuvo en un encuentro con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de visita oficial y su primer viaje desde su llegada al cargo al país español. Ajá, mira vos. Así que Felipe ahí también estuvo participando de diversas actividades. Y en el top número 1, ustedes dirán, está yendo muy rápido, sí. Sí, ¿qué porque pasó? tenemos un bonus track que tenemos que hablarlo. Así que bueno, está bien. ya le vamos a adelantar, Por favor. Pero ahora vamos con el top número 1 y tenemos las actividades de los Reyes de España en conjunto, porque ahora toca la parte cuando van ambos Sí. a los diferentes eventos. En este caso, el 3 de noviembre en el Palacio Real de Madrid, Sí. ofrecieron un almuerzo en honor al presidente de Paraguay, el señor Mario Abdo Benítez, y a la primera dama, la señora Silvana López Moreira, donde estaban presentes autoridades gubernamentales y empresarios de los países. En la recepción, antes del besamanos, hubo un problema de protocolo que muchos medios de España y del mundo levantaron rápido en noticias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Hubo una confusión, ya que ambos matrimonios no sabían dónde ubicarse, Ajá. por lo que en primer momento había quedado, por un lado, el rey Felipe, el presidente de Paraguay, y por el otro lado había quedado doña Leticia y la primera dama. Apa, mira vos. Entonces fue ahí que un funcionario del palacio se acercó y los colocó en las posiciones que tenían que ser para así tomarse la fotografía grupal y principal, porque esa imagen es la que después se coloca en diferentes medios. Un error, perdón que te interrumpo, Sí. uno que está en ceremonial y protocolo, un error garrafal en el ceremonial y protocolo, Y sí, por eso rápidamente actuaron, porque si no, no se podía seguir con el evento, ¿no? Claro que que estaban sí, todos claro. esperando. Exacto. Así que ambas parejas estaban muy bien arregladas, por las mujeres ambas con un vestido en color crudo. La verdad eso llamó mucho la atención. Sí. Muchos decían, la primera dama de Paraguay estaba muy Leticia, decían. Ujú. Pero bueno, cada una tiene su estilo, por supuesto. Y ahí también se estuvo hablando de todo lo que pasó y lo que fue durante la semana, también que Sí. algunos se estaban preguntando, que ahora Ujú. vamos a hablarlo en el bonus track. Así que ahí tenemos el top número 1 y después, para cerrar este top, en el día de ayer los Reyes presidieron en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona el acto de la fundación del Círculo del Liceo de Barcelona por sus 175 años. Sí. Y ahí estuvieron entregando a los Reyes las medallas de oro del Círculo del Liceo y asistieron luego al recital, a la proyección de un documental del club y por último a un cóctel en el Salón de Espejos del Liceu, donde a Felipe VI le dieron un retrato suyo y ahí va a quedar por siempre en el lugar. Bien, perfecto. Bien, Así bien, que bien. ahí tenemos el top número 3 de la realeza española y ahora vamos al tan esperado bonus track porque se estuvo hablando mucho esta semana. Dos noticias. A Por ver. un lado tenemos que el sábado pasado, ¿se acuerdan que habíamos comentado que toda la familia real, estamos hablando de Felipe VI, la reina Leticia y la princesa Leonor, Sí. tenían que hacer la entrega del premio al pueblo ejemplar a Asturias 2022 a Cadahueu en el Concejo de Valdés en Asturias? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre eso? Bueno, sí. por supuesto, fueron a darle el premio al pueblo de Cadahueu por su diversidad, productividad en medio rural, fijar población y también por ser una comunidad viva y organizada. Sí. Pero en este caso, bueno, llegaron,
le entregaron el bastón de mando a Felipe y comenzaron las diferentes actividades, entre ellas actuaciones musicales, saludaron a las autoridades, a los empresarios, a los emprendedores, a las asociaciones deportivas y de turismo que claramente también estaban esperando. Sí. También visitaron un taller de costura de trajes regionales asturianos, fueron a un colegio rural donde la princesa de Asturias, Leonor, ayudó en la plantación de un tejo, ¿sí? Ajá. Y después fueron a la parroquia de la obra y vida del Padre Galo, donde realizaron diversas actividades. Sí, sí. Entre ellas también fueron a una panadería también que ahí realizaban rapa y alfilada, la verdad que dos exquisiteces. Así que bueno, en el momento de los discursos estaba preparado para que el rey y la princesa Leonor den sus discursos. Como siempre, el rey lo dio, pero ¿qué pasó? La princesa Leonor se tuvo que ir antes. Ajá. Y ahí empezaron a comentar un poquito, porque en este caso tenía que ir también la infanta Sofía, que es la hija menor de los reyes de España. Pero ¿qué pasa? Se tuvo que ausentar porque estaba con gastroenteritis. Apa. Pero ¿qué pasó? En el medio del acto, Leonor también no estaba muy bien, por supuesto que fue con sus padres. Claro. Y también por lo que habían comentado diferentes vecinos, parece ser que también la reina Leticia y don Felipe estaban con síntomas similares. Ajá. Estaban los cuatro con algunos problemas, Estarían obviamente. intoxicados entonces. No se sabe muy bien qué es lo que pasó. Ah, En medio del viaje tuvieron que parar epa. en un consejo porque no daban, o sea, se sentían mal, pero por supuesto tenían que cumplir con la actividad. Sí, sí, pararon un consejo para ir a, bueno, hacer lo que había que hacer. Claro. Exacto. Sí. Igualmente Felipe y Leticia recorrieron todo lo que es la raza costera de allí de la localidad, realizaron otras actividades, mantuvieron un tradicional almuerzo de campo con los vecinos, pero Sí. obviamente no se sentían, o sea, Claro, no estaban en perfectas condiciones, claro, claro, pero claro, cumplieron claro, con sí, las sí. actividades. Bueno, mira Y vos. después vamos a hablar del top número 3, del bonus track número 2. Ah, En este perfecto. caso, vamos a hablar de un tema relacionado a Doña Sofía, porque Sí. esta semana cumplió 84 años, una reina que la llaman moderna por su forma de ser, por estar siempre con noticias y también con temas de actualidad. Sí. Pero en este caso hubo un tema que revolucionó a muchos medios de España y que se está dando que hablar y lo vamos a ver en todos lados. Bien. Porque comentan que es un tema poco, algunos lo llaman de chimento, algunos lo llaman tema de actualidad, como quieran llamarlo, porque una ex amante de Juan Carlos I, Apa. llamada Corina Susanne Wittgenstein, que es aristócrata y empresaria de Alemania, en un podcast llamado Corina and the King, que todavía no se estrenó, que se estrena la semana que viene, habló de muchos detalles de una supuesta relación entre el 2004 y el 2009, Sí. y que ella ahora iba a contar todo lo que sabía, que se sentía como su esposa, lo cual lo describió como su esposo de corazón a Juan Sí. Carlos I y también otros detalles. Ujú. Si bien ya se conocen muchas historias de Juan Carlos I y que en el Sí. 2020 se retiró de la vida pública para no molestar a la corona, así es lo Sí. que están diciendo, Sí. en este caso la noticia va que estas noticias fueron lanzadas en el mismo día del cumpleaños de Doña Sofía. Ajá, Y mira parece vos. ser que a la Casa Real no le gustó para nada Sí. sobre este tema porque claramente, sí, es el cumpleaños de Doña Leticia, Sí. de Doña Sofía, Sí. que cumplió 84 años y que estén dando estas noticias me parece que es, en Y mi no, caso, más mi bien, opinión, una más barbaridad. bien, más bien, más bien. Tenían que haber en que sea esperado un poquito más y no lanzarlo en esta fecha. Exactamente, exactamente. Bueno. Así que este es el top número 3 más 2 bonus track de la realeza española. Bueno, perfecto entonces. Gracias, Belén Dix. Entonces, nos están escuchando desde Córdoba, de la Asociación Española de Córdoba. En estos momentos nos están comentando. Bueno, enhorabuena también, ¿eh? Así que bueno, vamos a hacer un separador. Tenemos un separador porque ya lo tenemos conectada. Me está avisando la producción que en segundos nada más, porque tenemos información de España que nos ha llegado. Miren, antes de ir con Ana María Rey Sister, le voy adelantando, atención a producción, ya me está acotando, una información de último momento. Hace apenas un par de horas, 2 activistas, que tienen que ver con el futuro vegetal, etcétera, etcétera, han realizado una protesta, ¿saben dónde? En el Museo del Prado. Hace un par de horas nada más, ya obviamente se han pegado a emblemáticos cuadros, en este caso las majas de Goya, así que bueno, para tenerlo en cuenta, este nuevo ataque en obras de arte ha tenido lugar, en este caso, reitero, en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, hace un par de horas, la maja desnuda y la maja
maja vestida de Francisco de Goya. Bueno, activistas han con aerosol escrito entre ambos cuadros más 1,5 grados centígrados. Así que bueno, después ampliaremos, tenemos más noticias de España, gracias a la gente de la provincia de Córdoba que nos están escuchando a través del aire de la web de la radio. En 30 segundos estamos charlando con Ana María Reisister. Vamos, por favor. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, señoras y señores, estamos ya rumbo al mediodía aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, a la plataforma digital que tiene la emisora, más la multiplataforma digital que tenemos nosotros a través de MIBE Producciones. Pero bueno, ustedes saben muy bien, ya les he contado que mañana se viene de Buenos Aires, celebra España a partir de las 12 del mediodía y hasta las 19. Yo voy a estar una parte, no voy a estar todo, ya lo he comentado algo, por cuestiones de profesionales voy a estar un par de horas, eso sí, pero bueno, hoy a la tarde hay una excelente propuesta donde en la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, donde estaba la Patriótica Española, para que todos ustedes se ubiquen ahí en la calle Bernardo de Irigoyen 672, entre Chile y México, y que hay esta tarde una gala excelente, gala de zarzuela que lleva adelante la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela. Y si uno habla de zarzuela, relaciona el apellido Reisister, a esa gran familia Reisister. Y a quien tengo en línea es nada más y nada menos que a Ana María Reisister, quien lleva adelante esta propuesta de Amigos de la Zarzuela y esta gala para esta tarde. Hola, buen día o casi buen mediodía. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, Buenos días, muchas gracias, Diprofio, la verdad que un placer, muchas gracias. Bueno, gusto estar contigo acá en el programa. Bueno, contanos un poquito, ¿qué va a pasar esta tarde a partir de las 18? Cosas muy lindas, bueno. todo para disfrutar. Tenemos, por ejemplo, hacemos un poquito de la del Soto del Parral, un poco de Misa Fernanda, sí. Y una obra que hace bastante que no se hace es Marina. Marina, ese brindis, las seguidillas y el tango banera de Marina, que es una maravilla. Sí. Estoy esperando disfrutarlo yo también, porque también los disfruto cuando los veo. Claro que sí. Así que... Y escúchame, Ana María, te pregunto porque acá veo un elenco de primerísimo nivel. Veo, por ejemplo, a Guadalupe Mayorino, veo a Flavia Menmo, veo a Luis Cejas, veo a Norberto Gaona. Realmente voces muy importantes, pero una voz como un gran barítono invitado que va a estar Leonardo López Linares. ¿Es así, no es cierto? Es así, es lo mejorcito de la zarzuela. La verdad que nos reunimos hoy a la tarde a las 18 horas como para dar un lindo espectáculo. La verdad que son unos solistas que no solo como solistas, sino como personas. Así que formamos un grupo re lindo donde disfrutamos de cantar y de pasar un grato momento. Y aparte va a estar el coro de los Amigos de la Zarzuela, en el piano la profesora Julia Inés Manciti, el ballet A más danza, o sea, todo un grupo de trabajo para llevar esta propuesta de zarzuela, disfrutar. Es como que uno se traslada virtualmente a 12.000 kilómetros de distancia caminando por la Gran Vía, en Madrid en este caso, querida Ana María. Totalmente. Y no solo está el piano Julia Inés Manciti, sino en la dirección de coro está Juan Casasbelias. Así que dos grandes para acompañarnos, realmente. Bárbaro. Muy lindo. Bien, y vos, obviamente, coordinando como siempre toda esta propuesta. Bueno, contanos un poquito, para aquellos amigos que están escuchando en estos momentos El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo, ¿cómo pueden hacer para concurrir, para acercarse hasta Bernardo de Irigoyen 672? ¿Dónde está la federación? Contanos. Exacto. Nosotros
comenzaremos a atender a las 17 horas. Ajá. Pueden asistir directamente, sacan la entrada en el lugar o pueden llamar por teléfono y reservar su espacio. Ajá. ¿Puedo pasar un teléfono? Por favor, ¿Se puede? sí. Sí, dale, te escuchamos. Es un celular que se pueden comunicar por WhatsApp, es al 11 5155 33 14. Reiteramos, 11 51 55 33 14. Reiteramos, 11 51 55 33 14. Y si no, también a acercarse directamente allí en Bernardo de Irigoyen 672. Es así, ¿no es cierto? Es así, perfecto, ahí los vamos a recibir y van a disfrutar, la verdad que un súper momento. Bueno, es la parte más feliz mía es cuando termina el concierto y veo todo ese público con esa cara de felicidad que se puso a cantar, que disfrutó con nosotros. Es el momento más bonito, la verdad, del concierto. Perfecto. Te hago un par de preguntas, Ana María. Bueno, la entrada general 1.800 y para jubilados 1.500. Es así, ¿no es cierto? Exacto, tal cual. 1.500 tratamos de hacer un precio accesible para que todo el mundo pueda venir. Y disfruten aparte de esas bellísimas instalaciones de la Federación, de Fedespa, y aparte un show como tiene que ser, una excelente gala de zarzuela. Bueno, ya que te tengo en línea, primero, nos vamos a ver mañana, supongo, ¿no? En el Celebra España. Por supuesto, ahí presentes para... Tú con la preparación y yo manejando el resto. Los ballets, los cantantes, va a ser hermoso. Muy bien. Un día hermoso. Perfecto, bueno, perfecto. Contanos, porque ya estamos casi a fin de año, ya si nos descuidamos, ya en el penúltimo mes de este año, han hecho muchos trabajos durante el año, han trabajado muchísimo. ¿Qué están preparando algo para fin de año también, Ana María? Pregunto, curioso. La verdad que este es nuestro último concierto del año. Ah, bueno, perfecto. Decidimos, porque después todos los centros festejan el fin del año, ya todo el mundo está, cada uno en su centro, entonces nosotros tratamos de en noviembre terminar nuestro último concierto y ya... En diciembre cada uno festejar por su lado, lógicamente. Porque aparte se superponen muchos eventos de las instituciones, hemos notado que a veces se superponen el mismo día, los horarios, ¿no? Es complicado. Te pregunto, Ana María, ¿cómo pueden estar en contacto con amigos de la zarzuela, aquellos oyentes que nos están escuchando? Redes sociales, mail, teléfono, contanos un poco. Sí, por ejemplo, estamos muy presentes en Facebook. Sí. Con el nombre de Amigos de la Zarzuela, hay un grupo de Amigos de la Zarzuela de amigos, después está la página de Amigos de la Zarzuela, pero me parece que la que más funciona es Ana María Rey Sister. Bien, Ana María Rey Sister, bien. Exacto, así que cualquiera de esas, y después le puedo dar el mail mío o de Amigos de la Zarzuela. Bueno, decinos. Mi mail es Ana M Rey CIS@hotmail.com. Bien, correcto, perfecto. ¿Algún otro mail también para destacar o con ese está suficiente? Amigos, puede ser Amigos de la Zarzuela @hotmail.com. Bien, amigos de la zarzuela @hotmail.com. Perfecto, inclusive más rápido para las dudas, para que se puedan ubicar. Bueno, así que excelente la propuesta, Ana María. Desde allá, obviamente, deseamos éxito, que sé que lo van a tener, por supuesto, en este evento tan importante y particular de esta tarde, a las 18, allí en la Federación, en Bernardo de Irigoyen 672. Amigos, los que nos están escuchando, disfruten de esta última velada de este año de galas de zarzuela, acercándose allí con la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela en la avenida, iba a decir avenida Mayo, es casi la 9 de julio, Bernardo de Irigoyen en definitiva, así que es entre Chile y México. Y mañana, obviamente, Ana María va a estar con nosotros en el Celebra España. Ana María Rey Sister, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y como siempre sabes que te tengo un gran cariño hacia vos y hacia tu familia. Así que siempre con Eve Donay,
con nuestra querida Eve Donay, recordamos a la gran familia Ray Sister que siempre siguen trabajando, llevando adelante los colores de la zarzuela, que son los colores de España, en definitiva, en todo el mundo y acá en la Argentina fundamentalmente, Ana María, Tal cual, Di Profio. El gusto ha sido mío, le agradezco muchísimo y me encantó que la recordara Eve Donay. He trabajado con ella y era un encanto, la verdad. Ya lo creo. Así que por eso. Ana María, un beso enorme. Aguardame un segundito que quedamos en línea privada. Hacemos una pausa de la emisora. Vamos a hacer la pausa de la emisora porque ya estamos en el horario que corresponde. Y en instantes ya estamos arrancando la tercera y última hora de esta edición federal del Sol de Nuestra España en este gran magazine de colectividad española y sus descendientes en la Argentina, que fue, es y será el Sol de Nuestra España. Pausa, ya volvemos. Gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. 12 minutos. Entramos ya en la tercera y última hora del Sol de Nuestra España y recordamos, central de oyentes vía celular y redes sociales para participar. 12:45, 12:50, hacemos el cierre de este gran concurso sorteo. 2 pares de entradas para la fiesta de Halloween esta noche en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Muy bien, para participar se pueden comunicar al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 15 36 76 6100, y en Facebook e Instagram pueden encontrarnos como El Sol de Nuestra España y ahí también participar. Nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Vamos con la música del recuerdo, tiempo de clásicos que perduran en el tiempo. El dúo dinámico, Esos Ojitos Negros. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, además de la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Bueno, ya pasamos el mediodía, estamos en la última hora de este programa del día de hoy, estamos en vísperas del Celebra España, que va a suceder el día de mañana, pero bueno, lo tenemos en línea para charlar unos minutos. Sé que está con cuestiones de agenda de trabajo muy complicado, pero bueno, quería estar con nosotros. Me dijo, Oscar, después de las 12, con todo gusto. Antes, imposible. Comprendemos y le agradecemos profundamente que lo tenemos en línea. Él es Martín Miméndez, presidente del Partido Popular de España en la República Argentina. Martín, muy buen día, buen mediodía. Oscar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. Bueno, un placer estar con vos. Sí. Y saludar a todo el equipo. Bueno, Martín, gracias por estos minutos. Sé que estás complicadísimo porque está llegando el presidente del Partido Popular de España, está llegando a Buenos Aires, pero bueno, te pregunto, ¿dónde está en estos momentos Alberto Núñez Feijóo, Martín? Alberto en este momento está en Montevideo, está teniendo un almuerzo con la colectividad de Montevideo, digamos, hay un almuerzo organizado por el partido y por diferentes sectores de la colectividad que nada, está contando con la presencia de Alberto. Así Bien. que imagino que la estarán pasando muy bien del otro lado del río. Claro, sí, me imagino que sí, sin lugar a dudas. Bueno, ¿y cuándo llega acá a Buenos Aires, Martín? El presidente llega a Buenos Aires esta noche, Sí. Desde Montevideo, y las actividades comienzan mañana y abarcan también el lunes. Ajá, contanos un poquito, bueno, llega esta noche acá a Buenos Aires, a la quinta provincia gallega, que en este caso llega a Buenos Aires, y contanos mañana dónde se va a estar presentando Alberto Núñez Feijóo.
Mañana el presidente va a tener, bueno, un encuentro va a recorrer el Buenos Aires Celebra España, que se va a desarrollar como siempre en Avenida Mayo. Sí. Él va a recorrer los diferentes chiquitos, seguramente a partir de las 14:30 horas. Sí, sí. Va a estar haciendo la recorrida tradicional por los diferentes puestos. Y bueno, obviamente también charlando y dialogando con los paisanos, con nuestra gente que tiene muchas ganas de hacerlo después de un par de años que por la pandemia no visitó la Argentina. Él había estado antes. Sí. Así que sabemos que tiene muchas ganas de volver y de estar con la gente que tanto lo conoce, Alberto. Claro que sí, claro que sí. Aparte hay que destacar y hay que resaltar, y es de público conocimiento, la excelente gestión que llevó adelante cuando estaba como presidente de la Junta de Galicia. Ha dejado un muy buen sucesor que hace poco también estuvo acá en la República Argentina, que estuvimos compartiendo un momento justamente en el Club Español también. Así que bueno, enhorabuena, que lo tendremos esta noche ya en Buenos Aires, mañana a las 14:15 ya recorriendo el Buenos Aires Celebra España, que ya le hemos comentado a la audiencia que arranca a las 12 y termina a las 19 mañana, pero Alberto Núñez Feijóo va a estar alrededor de las 14 ya recorriendo toda la Gran Vía de Mayo. Bueno, pero después el lunes también tiene actividades, es así, ¿no es cierto, Martín? Exacto, el lunes 11:45 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo va a declarar visitante ilustre de la ciudad, y a partir de las 11:45 también va a estar en uno de los salones de la legislatura, que bueno, sí, le va a entregar la pensión y bueno, va a hacer un acto protocolar. Pero bueno, como vos decías, sí. Alberto, digamos, no hay nadie que conozca mejor lo que pasa acá que Alberto. Claro. Entonces, es el que más veces visitó Buenos Aires en los últimos años. A ver, él conoce los problemas, conoce las virtudes. Claro que sí. Y todo eso genera esa relación tan especial que tiene él con la migración y los descendientes que estamos en Argentina. Y Martín, otra cosa, el trabajo que vienen haciendo y el futuro del Partido Popular acá en la República Argentina, y la gente lo sigue en este caso, porque obviamente, contanos un poquito, antes que nos cuentes un poquito te voy a pedir, me dijiste entonces, lunes al mediodía en la legislatura porteña, y después tiene otra actividad el lunes, ¿es así, no es cierto? Exacto, después él va a estar, digamos, se reúne con referentes de la política, de Argentina y demás, y diferentes sectores, pero sí, los dos actos en los que va a estar, los dos actos, de alguna manera, que toma contacto con los ciudadanos, es en la legislatura y en el Buenos Aires Celebra España, bien, de mañana. Perfecto. Estamos charlando con Martín Miméndez, el presidente del PP en la República Argentina, y hablando del Partido Popular. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando ustedes en el Partido Popular acá en la República Argentina. Martín, vos sos un muchacho muy joven, tú eres un muchacho muy joven, con una muy buena experiencia en gestión, en todas estas cosas que realmente hay que valorarlo, y además, bueno, te ves rodeado de un grupo de gente del Partido Popular que llevan un trabajo muy importante, también con vistas obviamente ya al próximo año, ¿es así, no es cierto, Martín? Sí, tengo la ventaja de que tenemos un gran equipo en el partido, digamos, un equipo numeroso de gente con muchísima experiencia. Como siempre decimos, en esto no es que un sector digamos, un sector tiene que reemplazar a otro, sino que todos los sectores tienen que trabajar por un objetivo común. Claro. Y en el partido hay gente joven, está la gente con experiencia, digamos, y también hay gente que fue fundadora del partido hace 35 años. Así que, digamos, el partido hoy tiene un gran equipo formado, se nos vienen grandes desafíos con la derogación del voto rogado, por la cual desde Argentina y desde todo el PP exterior trabajamos durante muchísimos años. El partido a su vez hoy también se está expandiendo al interior. Hoy tenemos gente que está trabajando por el partido en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Bolívar. Se está haciendo un gran trabajo y bueno, eso seguramente se verá reflejado en los resultados en las próximas elecciones. Claro que pero como decís, siempre destacar que hay un gran equipo formado, un gran equipo humano, y eso siempre termina bien.
Claro, y Martín, me gusta algo que vos dijiste recién. Están recorriendo el país, la Argentina, y hay que federalizar, y eso es muy importante. Yo siempre sostengo este programa, por ejemplo, El Sol de Nuestra España, que es edición federal, porque vamos para todo el país. Hay que federalizar porque tenemos españoles en todo el territorio argentino. Así que bueno, eso es muy, pero muy importante. Te pregunto, Martín, para tener en cuenta, ¿hay algunas formas de estar en contacto con el Partido Popular de España acá en la Argentina, ya sea a través de web, de redes sociales, de teléfono? Contanos un poco. Sí, nos pueden contactar por cualquiera de las redes que tiene el partido, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Remarcar siempre que nuestro partido es un partido de puertas abiertas. Bien. Está abierto a todo el mundo que se quiera sumar, a todo el mundo que quiera colaborar, que defienda las ideas del partido y las comparta. Nosotros queremos sumar gente, digamos, estamos en un momento de expansión y a ver, estamos muy ilusionados, pero remarcar eso, que el partido quiere sumar gente. O sea, tenemos un gran equipo, pero queremos que el equipo sea más grande aún, así que cualquier persona que se quiera sumar sabe que en el Partido Popular tiene las puertas abiertas. Sabemos que tenemos un gran proyecto a nivel partido para España en los próximos años. También queremos colaborar desde acá para que ese proyecto se lleve a cabo y conseguir un gran resultado también en el exterior, en las elecciones autonómicas de mayo y en las generales posteriores. Exactamente, perfecto. Así que tú ya sabes que las puertas de nuestro programa siempre están abiertas para ustedes, así que obviamente enhorabuena y que nos vayas contando vos e integrantes también del Partido Popular, bueno, qué actividades se están llevando adelante, así que en los próximos meses ya con vistas al 2023, ¿te parece? Seguro, te agradezco, Oscar, siempre por la referencia y demás. Sabemos que ustedes, bueno, son un programa de colectividad con muchísimo arraigo, con muchísimos años, y es para nosotros siempre un placer estar con ustedes y acompañarnos. Bueno, agradecido a vos, RM, y te agradezco nuevamente públicamente estos minutos de tu agenda de trabajo en este sábado al mediodía. Estimado Martín Mimentes, presidente del Partido Popular de España en la República Argentina, gracias por este rato y nos estamos viendo, Martín, ¿te parece? Muchas gracias, Oscar. Saludos a vos, al equipo y a toda la audiencia. Gracias a vos, gracias. Martín Mimentes, presidente del Partido Popular de España en la Argentina, protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, que ahora continuamos de esta manera. Señoras y señores, vamos con la música. La música tiene que ver con Galicia en esta oportunidad. Un gran saludo para la gente de Residentes de Vigo, también que están compartiendo el programa, escuchándonos. Así que Os Bohemios es el título, es el grupo Os Bohemios. ¿Qué tiene Vigo? Una gran parte de Galicia para ustedes. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. 12:27 minutos la hora en la República Argentina. Mucho ritmo en este programa de radio para todos ustedes. 3 horas intensas en la mañana desde el pueblo y en toda la Argentina y el mundo. Tiempo de espectáculos, eventos de la colectividad, mucha información. Milady en el aire, vamos. Así es, bueno, vamos a empezar. Recuerden, mañana el Buenos Aires celebra España-Portugal en Avenida de Mayo a partir de las 12 del mediodía, de 12 a 19. Recuerden que se extendió una horita más, así que tienen tiempo de llegar de 12 a 19 horas. Van a estar obviamente los chiringuitos de siempre, show, música en vivo. La verdad que una gran fiesta de la colectividad española y la colectividad portuguesa también. Exactamente. Así que ahí se unificaron para disfrutar. Así que bueno, mañana, si están por ahí, después sacan fotos, nos etiquetan, todo. Así que en Instagram, @el Sol de Nuestra España, nos pueden etiquetar y nosotros lo vamos a estar subiendo desde acá. Pero claro que sí, excelente idea, Mili. Muy bien. Así que bueno, y también les recuerdo que
se viene la última función de Con España en el Alma, en el Teatro Avenida. Sí. Son más de 40 artistas en escena, 80 cambios de vestuarios, una verdadera fiesta española. Mira, entre tantos, Maricruz Utrera, los Gavilanes de España, también, Exactamente, los entre Gavilanes de otros. España. Que es más, la otra vez hablábamos con Juana del Teatro Avenida, le mando un beso. Un beso a Norma Juana Maldonado. Así es, que es prensa ahí del teatro. Le decía, le digo, son los Palmera de la colectividad. Sí, la verdad que sí, Totalmente, los Palmeras de la colectividad, sí, Son lo los porque Palmeras lo de siguen la todos. colectividad, sí. Bueno, los Palmeras se tuvieron en España también. Por eso mismo, siguen obviamente todo lo que es la colectividad y levantan para bailar, es increíble, la verdad que sí. Así que bueno, recuerden el próximo sábado 12 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Avenida, la última función de Con España en el Alma. Pueden comprar las entradas a través de Ticketek o directamente ahí en boletería en lo que es previa a la función o en la semana también. Exactamente. Un saludo para Jorge, el productor también, y para Juanita también. Un beso enorme. Vamos. Así es, muy bien. Seguimos ahora, nos vamos para Mar del Plata porque se viene la gran paella del Centro Castilla León de Mar del Plata el domingo 13 de noviembre. Así que amigos, amigas que están por ahí por Mar del Plata, por La Feliz, o están cerca, o quizás viajan también para esa fecha, ¿por qué no? Qué lindo, ¿eh? Domingo 13 de noviembre a las 12:30 horas es en agasajo a autoridades de la Diputación de Zamora. Así es. Así que en el Centro Castilla León de Mar del Plata, esto es en Hipólito Yrigoyen 2067, 207 Hipólito Yrigoyen, allá en Mar del Plata, repito. Pueden reservar de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Y sabemos que hay mucha gente de La Feliz, de la costa atlántica, que nos escucha, más que por aire, por la web de la emisora. Así es, pueden reservar de lunes a viernes de 15 a 19 horas al siguiente número: 0223 493 9217. Me siento Rafaela Carrá con 03. Bueno, ¿qué más? Vamos. Muy bien, repito, para aquellos que se quieran comunicar, Centro Castilla León de Mar del Plata, 0223 493 9217. De lunes a viernes, de 15 a 19, la gran paella del 13 de noviembre. Perfecto. Y ahora voy a hablar de una paella de acá, de Capital Federal. Sí. Vamos a hablar de Casa Balear de Buenos Aires, que Ajá. está preparando la gran paella show con la actuación de la agrupación Buenos Aires y grupo invitado. Así Bien. que para tener en cuenta, va a estar también como final de fiesta con el maestro Ariel Mores. Esto es el domingo 13 de noviembre. Ajá. Domingo 13 de noviembre a las 13 horas en Colombres 841. Así que aquellos amigos que quieran ir a la gran paella show de Casa Balear de Buenos Aires se pueden comunicar al siguiente número: 49311112. Repito, 49311112. Es la Casa Balear de Buenos Aires en Colombres 841. Perfecto, un beso enorme para la doctora Alejandra Noé Riera, que preside justamente el Centro Balear de Buenos Aires. Así es, y también hablando de Casa Balear de Buenos Aires, Sí. no quería pasar por alto esto, porque A ver. están realizando talleres de catalán inicial. qué interesante. Así que aquellos que decían, bueno, quiero Sí. estudiar catalán no sé cuándo, bueno, es el momento, ¿eh? Claro. Es el momento, atención, Bien. porque la inscripción, el plazo de inscripción es hasta el 9 de noviembre. Hay que apurarse. Hay que apurarse. Es curso con clases virtuales a través de Zoom o Meet. Bien, bien, ¿Sí? bien. Muy simple, así que hasta el 9 de noviembre se pueden comunicar también a Casa Balear, ahí les van a dar más información. Son los miércoles de 7:30 a 9 horas y los lunes de 7:30 a 9, lo que es taller inicial 2. Así que hay para aquellos que están sin conocimientos, los miércoles, y los que tienen conocimientos básicos, los lunes. Bien. Muy interesante. Vuelvo a repetir, talleres de catalán Ujú. inicial, y aquellos que tengan una base, aunque sea mínima, Sí. pueden participar. Es hasta el 9 de noviembre la inscripción. Bien. Está organizado con el Institut de Estudios Balearis, con la colaboración de la Casa Balear de Buenos Aires. Les voy a pasar Excelente. de nuevo el número de teléfono para aquellos que quieran consultar. Sí, por favor. Muy bien. 4931 1112. 4931-1112. Ahí está, 4931-1112. Comuníquense entonces hoy o el lunes en este caso. Así es, así Bien, es. Así ¿qué que bueno, más? muy interesante. Ahora nos vamos para la parte de espectáculos. Bueno, vamos entonces. Un poquito, sí, que hace mucho no hablamos. Sí. Así que vamos a hablar de Serrat, de Joan Manuel Serrat. Está acá en Argentina, ¿eh? Ujú. Está en Argentina, hizo una conferencia de prensa. No va a dar notas, dijo a los medios, Mira vos. pero dio una conferencia de prensa grande en el Teatro Astros, Sí. donde, bueno,
bueno, obviamente estuvo hablando un poco acerca de su carrera, de lo que van a ser las funciones acá en Buenos Aires en este mes de noviembre, porque tiene varias fechas en el Teatro señor. Astros, así que para Sí, tener señora. en cuenta, Sí, sí. Joan Manuel Serrat se va a estar presentando y ojo, porque va a ser la última gira. Se despide de los escenarios con 78 años, Sí. dijo que bueno, ya es su gran despedida. Facturó bastante, va. Sí. Vamos a ser sinceros. Totalmente. Vamos a ser sinceros. Está presentando lo que es la gira llamada El Vicio de Cantar. Así que bueno, dijo igual que va a seguir viniendo a la Argentina Sí. como turista. Bueno, porque claro. es fanático de la En una Argentina. época estuvo viviendo en la zona de Puerto Madero, Sí, cuando sí, estuvo sí, en sí. Argentina. Sí, Sí, así es, exactamente. estuvo viviendo en la zona de Puerto Madero, Sí, sí. exacto. Así que bueno, Bien. últimas funciones. Dije en el Teatro Astros, no. En el Teatro Astros fue la conferencia de En prensa. el sí, exacto. En el Teatro Astros fue la conferencia de prensa. Sí. Se va a estar presentando en el Movistar Arena. Muy bien, ¿sí? perfecto. Así que el 19, 20, 25, 26 y 29 de noviembre en el Bien. Movistar Arena, Joan Manuel Serrat con, podemos decir, la gira de despedida. Sí, sin lugar a dudas. Así es como los chalchaleros, después siguen, pero Después bueno, no siguen, importa. sí. Bueno, ¿qué más? Así que muy bien. Bueno, seguimos, porque fueron los premios 40 Music Awards, que Sí. son los premios de los 40 principales. Sí. Que acá en Argentina está la emisora. Y hay españolísimas. Claro, pero también, ojo, porque está lo que es la emisora madre, es allá en España. Obvio. Los 40 principales. Así Sí. que ayer estuvo la gran fiesta de estos premios. Estuvo Rosalía, Anita, David Guetta, Aitana, Ava Max, Ajá. Manuel Carrasco, Manuel Turizo, Sebastián Yatra. Bueno, la verdad, un gran grupo. Y atención, porque tuvimos representante argentina, ¿eh? Sí. Estuvo María Becerra. Mira vos. Así que la verdad que un orgullo, podemos decir, nacional, ahí representando a la Argentina. La está rompiendo esta chica, ¿eh? La está rompiendo. Y también estuvo Tiago PZK, que también es argentino, otro representante de nacional. Así que estuvo allá en los 40 Music Awards, que son de los 40 principales, vuelvo a repetir. Sí. La emisora realiza ya los premios, Ujú. hubo de acá transmisión también. Sí. Y bueno, fue una gran fiesta de la música, joven y no tan joven, porque Ujú. la verdad es para todas las edades. Bien. Y estuvo también Chanel, que fue Sí. la gran, digamos, ganadora, entre comillas, de las redes sociales Sí. de Eurovisión. No del Sí. premio, Sí, sí, aclaro. sí, No del sí. premio, sino de las redes sociales de lo que es Eurovisión. Porque, bueno, la sigue rompiendo ella allá en España, con temas, todo. ¿Y por qué hablo de Eurovisión, de Chanel, de todo esto? Sí, ¿Por qué? Porque ya se dio a conocer la lista de los participantes para Benidorm Fest 2023. Ajá. Es la previa a Eurovisión, porque ya hay también fecha para Eurovisión 2023. Ustedes van a decir, todo tan rápido, Sí, todo tan rápido, ¿por qué? Porque el Benidorm se lleva adelante en enero y febrero. Ajá. Así que ya están seleccionados los 18 participantes. A lo largo de estos sábados seguramente vamos a estar ampliando un poquitito. Pero bueno, ya se sabe que hay fecha tanto para Eurovisión como para también lo que es la Benidorm Fest. Bueno, Así perfecto. que lo que es la gran fiesta de Eurovisión, el cierre total, Sí. va a ser en Liverpool, en Londres, porque los ganadores fueron de Ucrania. Pero Ucrania Claro. no se puede, Sí, sí, así sí, que sí. se pasa para Londres, para Liverpool puntualmente, el 13 de mayo del 2023. Bueno, perfecto. Muy bien. Mire, ¿y algo más para destacar? No, por hoy nada más. Bueno, perfecto. Le mandamos un gran saludo a Juan Carlos Salvia y a su esposa también, a Elsa Fernández, que no es la vicepresidenta, aclaro. Juan Carlos Salvia es un hombre ligado a los medios de comunicación que ayer cumplió un poco más de 80 y pico, 83, 84. Fue el fundador de la filial de Radio Nacional en la base Marambio. Así que en este caso. Así que bueno, un saludo muy grande, que ayer cumplió años. Él fundó Radio Nacional en la base Marambio, allá en la Antártida Argentina. Así que bueno, rapidito tenemos efemérides, algunas efemérides antes de ir a la pausa del programa. Un día como hoy, pero del año 1933, se aprueba en referéndum el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la primera consulta del Estado en la que participaron mujeres. Un día como hoy del 2009 fallecía el historiador argentino Félix Luna, como sí también recordamos que en el 2013 nos dejaba Juan Carlos Calabró, el gran cómico argentino. Y por último, en el 2013 se anuncia el cierre de Radio Televisión Valenciana, que se había puesto en marcha en 1988. Hacemos pausa del programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online, en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Tenemos mucha información todavía, pero mañana, domingo, aparte de Buenos Aires celebra España, juega la final de gran copa realmente, que es Boca Racing, y tantos oyentes que son de hinchas de Boca, tantos oyentes que son hinchas de Racing, y para hablar de ese tema, y que hablar de, obviamente, lo que va a pasar mañana, tenemos un especialista del deporte argentino, un hombre relacionado con la televisión y la radio, un hombre que está con la actualidad argentina deportiva, que es Roberto La Rosa. Hola Robert, buen día, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cacho? ¿Cómo estás? Un gustazo enorme estar con ustedes, un día espectacular aquí en el Partido de la Costa. Sí, acá también. Pleno, muy lindo. Acá también, acá, o sea, es un día para disfrutarlo plenamente este fin de semana de primavera, Roberto, ¿eh? Sí,
Y si hay gente por acá, hay bastante gente. Ah, bien, bien. Correcto. Bueno, Roberto, ¿qué pasa mañana? Boca Racing Boca. Es así, ¿no es cierto? Sí, por estos torneos finalistas de los que ganaron un torneo y otro que no pasa lo mismo, porque el otro día jugaron el equipo de Patronato y Racing dio vuelta al partido dando una muestra de por lo menos un carácter especial en lo que significa esto, que se estaba esperando en el equipo de Avellaneda. Sí. Juegan mañana este torneo que, bueno, el fútbol argentino es como vivimos, ¿viste? Lo vamos arreglando y emparchando todos los días. Ahora no se sabe quién va a ser el equipo que va a ir a Abu Dhabi. No sé cómo se va a arreglar porque Patronato no va, Patronato descendió y va a la Copa Libertadores. Así que, bueno, un desaguisado tras otro que es como vivimos los argentinos. El fútbol no puede ser una isla en un país que estamos todos con alambre, y mañana habrá que ver qué pasa. A mí me parece que se juegan muchas más cosas, Cacho, que las que habitualmente se juegan en un partido final. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Por el tema del Negro Ibarra. Ajá. Por el tema del Negro Ibarra. Últimamente me parece que Riquelme está tratando de ver con buenos ojos cómo termina esta etapa con Ibarra y se está dudando un poco de la continuidad o no. Ojo que mañana puede ser un partido bisagra. Tengo entendido que Ibarra, perdóname Robert, tengo entendido que Ibarra llevó una lista muy atípica de concentrado, en este caso de Boca, 30 futbolistas para el partido contra Racing, pero también hasta lo cargó a Chiquito Romero, ¿es así? Lo que pasa es que hay muchos jugadores que están lesionados en Boca. Hay muchos jugadores que están lesionados. Entonces todavía no se sabe bien cuál va a ser el equipo titular. Yo creo que Benedetto va a jugar igual, porque más allá de la lesión que tiene, van a ponerlo a punto para que juegue, por lo menos de entrada. Esta es la realidad. No se sabe bien cuál va a ser el equipo titular hasta que podría haber alguna situación de que juegue Briasco. Yo digo, qué sé yo, hay jugadores que ya cumplieron un ciclo, ¿no? Y los revive, no sé si el técnico con emisión de lo que es la gente que maneja la parte deportiva de Boca, ¿no? Pero me parece que es rara la historia. Yo creo, por este tipo que se corren, que me parece que le están empiojando la historia a Negro Ibarra. No sería nada raro que si mañana Boca no gana y no es contundente, ojo que se pueda cambiar de mano. Ojo. Entiendo. Ojo con el técnico de Tigre, que parece que iba a renovar, iba a firmar, pero ese chico fue técnico de las inferiores de Boca, que la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conocen cómo trabaja. Entonces, ojo con esto, ojo con algún ex Boca también, que pueda andar rondando por ahí. Habrá que ver qué pasa. Hay un Racing que, bueno, que llega a estas finales y que hasta ahora no ha dado respuesta de ganar un campeonato. Vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana, Roberto. Así que, y lo vamos a definir ya, nos vamos a enterar mañana después de finalizar el partido. Y si a vos te parece ya el sábado que viene, aquí en el Sol de Nuestra España, vamos a ir tocando un poquito lo que tiene que ver con la selección argentina, a ver cómo se va preparando, Roberto. La preocupación también de algunos chicos que están lesionados, que no se sabe si van a poder integrar la lista y si no se van a poder, no solamente no estar en el primer partido, sino no viajar a Qatar. Una cosita muy cortita, Cacho. Dos saluditos. El lunes es nuestro día, el Día del Periodista Deportivo. Exacto. Y como yo más o menos hago las cosas, algunas cosas las hago bastante bien, también es el cumpleaños de mi hija Agustina. Así que un festejo doble para el día lunes. Un beso para todos, Cacho. Sé que tenés un programa sumamente vertiginoso y tenés mucho todo. Bueno, gracias, querido Robert. Un abrazo grande. Beso para Agustina para el lunes. Después, bueno, le mandaremos un saludito en especial el lunes. Y bueno, obviamente estamos en contacto. Abrazo grande, Roberto La Rosa. Abrazo grande, Cacho y amigos, y a todos la gente que nos escucha, un gran fin de semana que se avecina. Chau. Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Señoras y señores, ya llega el sorteo de estas entradas para la fiesta de Halloween. Rapidito, quienes cumplen años en el día de hoy. Bueno, aquellos que son más jóvenes, Kevin Jonas, el guitarrista y cantautor estadounidense de la banda Jonas Brothers. También Kris Jenner, empresaria y presentadora estadounidense de
televisión, Javier Pereira Collado, el actor español, Eva María González Fernández, Eva González, que es la presentadora de televisión y Miss España 2003, Aitana Sánchez Gijón, la gran actriz española, y la actriz y cantante española Teresa Raval. Esos son los que están cumpliendo años en el día de hoy. Así que ya en instantes está llegando seguramente Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Rapidito vamos con calendario de pagos para beneficiarios de pensiones no contributivas. Documentos que finalizan en 8 y 9 van a cobrar pasado mañana, próximo lunes 7 de noviembre. Y atención, ya hay haberes que no superen los 48.729 pesos. El documento que finalizan en 0 va a ser el martes 8 de noviembre, la fecha de pago. Documento que finalizan en 1 el miércoles 9 de noviembre. Documento que finalizan en 2 el jueves 10 de noviembre. Documento que finaliza en 3 el viernes 11 de noviembre. En 30 segundos, separador mediante, llega el señor del tránsito y el transporte argentino que tiene nombre y apellido. Él es Ernesto Arriaga. Esto es El Sol de Nuestra España. De la fiesta de Halloween del Centro Asturiano de Buenos Aires, y a él que le gusta las fiestas de Halloween y tantas cosas porque está en todo, es en este caso mi amigo Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, aquí en el aire nuevamente. Pasaron 40 segundos, no va más. ¿Qué pasó? Y usted dijo 30. Dije 30 segundos, pero entre el separador y la fiesta de Halloween. No, bueno. ¿Fuiste alguna vez a alguna fiesta de Halloween? Supongo que sí, ¿no es cierto? Sí, fui en Europa también. Ah, bueno. ¿Dónde nació Halloween? ¿De qué zona? Y lo que tiene que ver con la música celta, tiene que ver con la parte de céltica, sí. Obviamente, Halloween también. Irlanda, lo más fuerte es Irlanda. Claro, exactamente. Ahí, bueno, Arriaga. Ahí estuvimos. Bien, vamos todavía. Bueno, contanos un poquito, en líneas generales, un pantallazo, cómo está el tránsito en las rutas argentinas, en las autopistas, aeropuertos, trenes, subte, todo lo que vos quieras. Bueno, ya se retiró el auto del arroyo del camino de la Ribera ahí en Hurlingham. Sí. Y lamentablemente el hombre falleció. No tenía cinturón de seguridad. Sí. A la lona, pobre tipo. Sí. Por otro lado, se retiró el choque que se produjo en la Panamericana, kilómetro 86, Manuel Rosario. Ya se puede transitar despacio porque están retirando el motorhome y el auto. Ajá, sí. El ferrocarril Loca de Seiza, hay obras. Sí. Demora, subtes a horario, sí. Aeropuerto de Seiza normal, Aeroparque totalmente normal. Bien. Por otro lado, la ruta 40, Esquel, El Bolsón, Villa Angostura, Bariloche, San Martín de los Andes, totalmente habilitada. Bien, correcto. Segunda cosa, la zona de Puerto Bien, el río Paraná está levantando sus aguas. Sí. Bien. Y los pasos fronterizos, el Cristo Redentor totalmente habilitado, y el Cardenal Sombrero habilitado y el Pehuenche habilitado. Ajá, correcto. Te pregunto, ¿cómo están los aeropuertos? Contanos un poquito. Se lo dije recién, señor. Sí, lo que pasa estaba prestando atención a lo que me estaba diciendo la producción. Así que... Al piste, perdóneme, los oyentes me escucharon. Usted no escuchó al piste, viejo. Está. Bueno. Porque los oyentes me escucharon, usted no me escuchó. Yo no te escuché en ese momento, así que por eso. Bueno. El oyente le dije hace 2 minutos. Sí. Aeropuerto de Seiza y Aeroparque totalmente a horario normal, no los vuelos y aeropuertos. Así que ya lo saben. Está bien, perfecto. Bueno, quiero que me hables de la BTV, porque cierran ahora a las 13. Es así, ¿no es cierto? Sí, señor, cierran a las 13 sí. Y abren el lunes de 8 a 18 sí. En toda la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Hay que sacar por internet el turno y en 15 minutos entra y se va. Eso es muy importante. Perfecto. Mirá, estuve pensando una cosa, y esto te lo digo públicamente. Sí. El sábado que viene quiero que charlemos los tres juntos, vos, Facundo, Jaime de Secaitra y yo. Vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con vialidad, o sea, lo que tiene que ver con los temas viales, la seguridad vial, las precauciones, etcétera, porque se nos vienen las vacaciones y hay que tomar recaudos. ¿Es así, no es cierto?
Y respetar las normas de tránsito, como dice Jaime, Sí. de Secaitra. Sí. Y, por supuesto, todos los estudios que hacen ellos de qué es las cosas que hacen los argentinos que están mal hechas en seguridad vial. Perfecto. Son estudios muy importantes. Correcto. Lo vamos a tener el sábado que viene, que así estaremos conversando con Facundo Jaime, que conoce mucho de todos de estos temas, junto a Arriaga, que es el especialista, obviamente. Así que, bueno, Ernesto, ¿algo más para destacar? No, todo lo más tranquilo. Bueno. No, totalmente normal. Bueno, correcto. Bueno, la familia por España, ¿cómo anda? Espectacular. La susodicha doctora hizo un curso, mirá qué increíble. Hizo un curso de operación Sí, para equivocarse, para aprender. sí. Lo hicieron en chanchos. Mira vos. Ajá, mira vos. Bueno, para destacarlo, lo que me estás comentando, Arriaga, realmente. Así que, bueno, y está bien. Y Cuquito, como siempre, excelente, una joya el niño. Ese no tiene problemas de nada. Claro, está. Siempre se ríe, siempre contento, siempre feliz. Está, perfecto. Bueno, mi querido Ernesto Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país? Pero mire lo que es el destino, que ahora me acordé que le iba a decir el otro día. ¿Qué se olvidó? Cuando yo empecé a salir, una reflexión. Sí. Siempre, nunca hay que decir de esta agua no hay que beber. Sí, Cuando empecé en radio con ustedes, sí, con sus productos, con sus hijas, sí. nunca me imaginé. ¿Cómo se llama este programa? El Sol de Nuestra España y es edición federal. Y yo nunca me imaginé, jamás en mi vida, Sí. que iba a tener un nieto español. ¿Viste? Ahí tenés. Si el padre es alemán, ¿qué tiene que ver? Claro, y bueno, tenés un nieto estaba español. por Alemania. Claro. Bueno, nació en España, nació en España y viva España, carajo. Vamos todavía. Aparte tú eres de descendencia española bien vasca, así que, y más que nunca. No, pará, cambiar, no. ¿No? Vamos todavía. Vasco español. Vasco español. Muy bien, entonces. Arriaga, hasta el sábado que viene. Fium, querido Ernesto. Fium a todo el equipo. Gracias. Son un amor. Un beso enorme, querido. Un beso enorme, amigo. Gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte. 12:54 minutos. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Señoras y señores, sistema de algoritmo. Atención, sistema de algoritmo. Se mete todos los datos. Gracias a todos los que han participado. Nos han llamado en la semana, el sábado pasado, este sábado. Bueno, a todos gracias. Va a haber 2 ganadores. Cada ganador se va a llevar 2 entradas para esta noche a la fiesta de Halloween. Sorteo final para el día de hoy. Suerte, vamos Mili. Muy bien, bueno, vamos. Recuerden que lo hacemos con el sistema de sorteados.com, así que vamos a ingresar los nombres y vamos a hacer el sorteo ahora sí. ¿Empezamos? 3, sí, vamos. 2, 1. A ver, ¿quién sale ganador? Ganadora. Muy bien, tenemos ganadora. Sí. Y ganador, Bueno, vamos Atención, entonces. muy bien, tenemos Vamos. acá Maquis Fernández, documento terminado en 050, participó por Instagram. Bien. Muy bien. Y acá tenemos también Germán de Colegiales, documento terminado en 212. Se comunicó por WhatsApp. Ahí está. Por WhatsApp. Bueno, perfecto. mira, Sí, acá anotamos todo. ¿Podés reiterarme, por favor, que tenemos un instante de tiempo? Dale. Muy bien. Maquis Fernández, documento terminado en 050. Y Germán de Colegiales, documento terminado en 212. Perfecto. Así que ahí estamos, Bueno, Maquis y Germán, que se comuniquen. ganadores. Así es, que se comuniquen a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, por favor. 11 36 76 6100. Y a través, si no, de Facebook o Instagram nos pueden contactar también. Y a seguir suscribiéndose gratuitamente. Así es, eso iba a decir, sí, a través del canal de YouTube. Somos Es gratis. 170 suscriptores. Vamos bien y vamos por hace poco. Recuerden que nos pueden buscar en Google El Sol de Nuestra España. Ahí se pueden suscribir en lo que es YouTube. Es gratuito, pueden volver a escuchar los programas de todo este año 2022, como también las entrevistas por separado. Así que súmense a la familia digital del Sol de Nuestra España. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Estamos en toda la plataforma. Pero exactamente. Así es. Y también, atención, el sábado que viene vamos a tener otro sorteo. Después les vamos a contar. Pero estar atentas porque se viene otro sorteo que va a ser de un solo sábado. Exactamente. Así que, porque hacemos de un solo sábado, de 2 sábados para
para que lo todos vamos puedan viendo, claro. participar. Bueno, y que pensá que en otra época, les voy a decir a la audiencia, total tenemos 3 minutos, ahora ya va de fondo, mientras tanto Nico nos está poniendo de fondo el gran maestro Luis Cobos, a quien admiro muchísimo, con esta versión de La Calecera, Luis Cobos. Pensar que en una época usábamos un bolillero, habíamos comprado en una juguetería, el grande obviamente, un bolillero, y sacamos unidad, decena y centena, porque cuando pasábamos los 100, ¿qué hacíamos? Claro, sí, se pasaba con el bolillero, si no, Sí, después también con el papel y se y lápiz. escuchaba el ruidito, y ahora todo algoritmo, todo tecnología. Así, totalmente, sí, papel, lapicera. Ahora nos ahorramos un poquito, también cuidamos el medio ambiente, porque tanto papel, la verdad, así que ahora todo ahí lo hacemos por algoritmo. Bueno. Y también para que sea más blanco, podemos decir, más transparente, más para que todos oficializado puedan todo. ver. Así Bueno, es. Mili, nos reencontramos el sábado que viene. Nos reencontramos el sábado que viene. Buen fin de semana. A disfrutar mañana. El Buenos Aires celebra España-Portugal en Avenida de Mayo a partir de las 12 del mediodía. La gran fiesta española. Exactamente, amigos. Bueno, hoy máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana domingo mínima de 15 con máxima de 26 con cielo prácticamente despejado. Lunes mínima de 18, máxima de 27 con cielo parcialmente nublado. Amigos, quien les habla, Oscar Di Profe Bernades, todo nuestro equipo completo de trabajo del Sol de Nuestra España, edición federal, decimos gracias por estar con nosotros, porque hace 27 años que estamos en el aire con el Sol de Nuestra España y ahora, desde noviembre del año pasado, esta nueva propuesta de 3 horas de duración de este gran magazine radial de colectividad para nuestra colectividad española, sus descendientes y todos aquellos que gustan de la cultura española y la cultura europea, que esto es El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en esta gran radio, que es Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Mañana, no se olviden, los esperamos en el Buenos Aires Celebra España a partir de las 12, una gran fiesta de Buenos Aires Celebra España y Portugal, la península ibérica presente en esta gran día de mayo. Amigos, en nombre de todo el equipo les digo gracias. Será hasta el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana. Gracias, buen fin de semana, buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.